Suscríbete a la Panterita. Levanta a la gente. Sí, que Levanta a la gente. El animador del equipo. Provoca a los rivales. Tiene un gran salto. Anima a los de cabecear, compañeros. Los rivales se pichan con él. Contar un poquito primero, antes de entrar bien profundamente en la charla. ¿Hace cuánto estás en 2 de mayo? ¿Tus antecedentes? ¿Cuáles fueron tus clubes anteriores, Miguel? Yo vine en el 2022, en el 2 de mayo, estaba en Capiatá con Ángel Martínez en la intermedia. Ahí Ángel Martínez agarró 2 de mayo en el 2022 y me trajo él. Y antes de Capiatá, ¿dónde estuviste? ¿Dónde hiciste escuela de fútbol, inferiores? En Capiatá hice la formativa de la suya y hice hasta 23 años por ahí. Creo que casi 9 años jugué en Capiatá. O sea que sos de la zona de Capiatá, entonces. No, soy del interior de Juan de Mena, Cordillera. Juan de Mena, y viniste a quedarte por ahí, por esa zona. ¿Y vos jugabas siempre en la defensa, marcador central, entre marcador central y lateral? Sí, así mismo. Empecé a jugar volante central y después, cuando cumplí 20, me pusieron ya de central y ahí empecé ya a debutar de lateral izquierdo en Capiatá. ¿Y esto de festejar algún quite, alguna entrada fuerte, eso de meter la cabeza al rival, cómo te surgió? ¿Así espontáneamente o llegaste a ver que alguien hacía y te gustó? Y normalmente es mi característica, ¿verdad? Tipo, lo que más me fortalece, ¿verdad? Ese juego y va por ese lado. ¿Y crees que le saca al rival, que alguna ventaja sacas con eso? Sí, de por ahí yo hago con buena intención, ¿verdad? Yo uso a mi favor siempre, sin ser mala leche con mi colega, ¿verdad? Yo uso eso a mi favor y tipo me ayuda mucho porque la gente ahí se levanta y le concentra un poco al rival, pero... ¿Y hasta aquí quién fue el que más se calentó por ese acto? Y creo que fueron los jugadores de Cerro, Arzamendia, Churín. ¿Y qué te llegaron a decir, Miguel? No, y nada grave, pero... Pero te dijeron de humo, me parece. Uno de ellos te dijeron de humo. Que se queda en la cancha. Ah. Miguel, cuando vos haces tu proyección, llegás hasta la línea final, tirás al centro o no te pasa el compañero y tenés que volver, vos haces unos movimientos adredes en cuanto a esos movimientos que haces para volver rápido, pero son como movimientos robóticos. ¿Te gusta hacer eso cuando estás en la cancha? Sí, tipo, me da esa agilidad de volver más rápido, de tipo levantar las rodillas y correr para adelante sin, ¿cómo le decir? Sin miedo, ¿verdad? Tipo, llegar y volver a tu zona donde empezaste, vamos a decirle, porque normalmente el profe me pide más la marca, más orden, tipo, no mi función no es tanto subir, ¿verdad? Pero por ahí yo, ¿cómo te voy a decir? Rompo un poco la regla, pero ahí volvemos otra vez atrás, ordenadito, como te dice. Y ayer vos inmediatamente te diste cuenta que Franco, el jugador de Libertad, tocó con la mano cuando vos querías eludirlo. Sí, así mismo. Prácticamente no tenía opción de pase, tipo, levanté la pelota buscando, ¿verdad? Y justito se fue por la mano y yo le dije a él que se fue por su mano y no me dijo nada porque yo sabía que se fue por su mano. Tipo, aceptó que se fue por su mano. Miguel, ¿vos le cortaste así el pelo a tu compañero ayer? Sí, yo le corté. Después terminó con lente oscuro. Sí, ¿Cómo se llama él, Fabio? Escobar su apellido. Escobar. Sí. Escobar. Claudio Escobar. Él también hizo una jugada por derecha, le ganó la línea final y levantó al público. ¿Te copió también hasta en eso, Miguel? Sí. Pasa que por ahí la gente también ayuda mucho en ese lado, ¿verdad? Pero siempre hacemos con buena intención, nunca es por mala leche o por vender humo o por querer llamar la atención de nada de los jugadores, de los rivales. Siempre hacemos porque acá es una plaza muy muy linda, así hay mucha gente, ¿verdad? Y el ambiente es tensa, tipo, el ambiente es buena, vamos a decirle, hay
apoyo de la afición y nosotros hacemos una cosa más a veces para despertarle a la gente, ¿verdad? Al estilo Rudiger, me dice aquí. Claro, sí. Batata de King. Saludos para Batata. Sí, en Brasil también hacen mucho ahora, ¿eh? El tema ese... ahora se está viendo mucho en los defensores, Miguel, cuando rechazan una buena pelota, recuperan una buena pelota, festejar así tipo con... No digo como un gol, pero festejar con todo, ¿verdad? Una forma también de... capaz de autoalimentarte la energía, la fe, la confianza. ¿Puede ser eso? Sí, así mismo. Porque normalmente, o sea, yo esperé mucho, ¿verdad? Esta oportunidad de vuelta en jugar en primera. Así batallé de a poco en intermedia, de a poco íbamos escalando, ¿verdad? Y llegué a jugar la liga Carapegüeña también y tipo, yo valoro mucho el lugar donde estoy y tipo estoy disfrutando al máximo con esfuerzo y viviendo, ¿verdad? Cada partido como si fuera mi último partido porque trabajamos bien para eso, ¿verdad? Para llegar justo y fresco para los partidos y nada, tipo, como te dije, es una característica mía pues, y me gusta hacer, tipo, siempre voy a hacer porque me gusta y... Aquí una cantidad de oyentes nos están escribiendo, nos dicen que se hace mucho en fútbol de salón, especialmente los arqueros. También. Gran tapada allí, Claro. le festejan con todo hacia el público. Bueno, lo último, Miguel, está haciendo una gran temporada. No solo llamaste la atención de nosotros quienes transmitimos los partidos, sino seguramente de varios clubes, porque jugás a la derecha, jugás en el medio. Vos tenés un representante, tenés contrato con 2 de mayo. ¿Qué pensás de lo que pueda venirse de pasar a otro club en breve? Y yo tengo solo contrato con 2 de mayo, solamente tengo compromiso con el club y no tengo empresario, no tengo nada. Prácticamente estoy donde estoy gracias a mi esfuerzo, ¿verdad? Prácticamente no tuve así quien me coloque, ¿verdad? Quien me colocó así en un lugar para jugar. Siempre fue esfuerzo propio, vamos a decirle, y por eso estoy cuidándome y entrenando bien, haciendo bien las cosas y con la ayuda de los profes y más cosas y todo suma, pero estamos bien, estamos acá metidísimos en lo de mayo y obviamente, ¿verdad? Siempre uno trabaja para ir escalando, ¿verdad? Ya poco, pero eso es con trabajo, con disciplina y vamos ya alcanzando los objetivos. ¿Contrato hasta fin de año tenés, Miguel? Yo tengo 3 años de contrato con 2 de mayo, ahora firmé con ellos para este año 3 años. O sea, vencen a fines del 2026. Espérame. Ujú. Así es. ¿Y vos de qué club sos originalmente? Y Deportivo Capiatá. De ese club sos hincha, te digo, si sos hincha de ese club. No vamos a decirle hincha, pero sí, tengo un gran recuerdo también en el Deportivo Capiatá, que es donde debuté, ¿verdad? Y tenemos un recuerdo siempre, ¿verdad? Donde empezamos. ¿Y de chico, Miguel, cerrista o olimpista? Y perrita. Ah, cerrista. Y dijiste que te tomaste con Churín, con Arzamendia. Te faltó Cecilio, me parece, en esa lista, ¿verdad? Con los que te tomaste en el partido. No, pero fue así, cosa del partido, vamos a decirle, no fue así. Fue un momento nada más, no fue así todo el partido. Roce normal del fútbol, nuestro fútbol. Está bien, Miguel, un gusto hablar contigo, muchas gracias y que siga esta buena tarea, tanto tuya como del equipo. Muchas gracias. Igual, saludos. Ahí está Miguel Barreto, personaje. Porque juega en un club que ascendió después de mucho tiempo, ya se hizo notar rápidamente. El peluquero también del equipo, o sea, líder ahí de... ¿Quién le dijo a Arzamendia? 2 de mayo. ¿Vende humo, le dijo? Sí, eso. Esa es la delgadísima línea que si vos respaldás con rendimiento, que es lo que ocurre con Barreto y con 2 de mayo, no estás vendiendo humo.
sino que estás hasta capitalizando. Por eso hace rato decía, levanta a la gente, provoca a los rivales, anima a los compañeros. Y si no respaldas con argumentos, te quedas en eso. Yo ayer en la... Claro, por eso es una apuesta doble. El tipo te puede salir bien y te puede salir mal. A los pies rivales con la cabeza, cabecea, corre, es generoso en su esfuerzo. Entonces, uno le da de la tribuna el derecho a hacer eso que hace. Cuando sale todo bien, porque vos hiciste el ejemplo de Rudiger, ¿verdad? Cuando le sale bien, perfecto, pero a Rudiger le salió mal contra Japón, por ejemplo, ¿verdad? Claro, por eso, o sea, son las reglas del juego, el famoso, exacto. No te podés pichar cuando a vos te va mal y te haces gracioso cuando te va bien, o sea, ¿por qué los jugadores de Cerro le dijeron eso? Porque ya le tenían medio fichado. Y se nota que estaban cargados con lo que pasó en el partido de ida. Por eso la publicación de Turín. Fundamental, claro, pero es como que ya le tenían fichado porque el que se sale del molde siempre se lo mira con una vara diferente. Entonces, si le va bien, es el diferente. Ahora, están esperando a que le vaya mal para decir, y ya era un vende humo, que esto, que lo otro. Por lo que comentaba, pero primero llamaba la atención por el tema de su color de pelo. Yo te hablo cuando lo vimos por primera vez en ese partido de la tercera fecha. Contra Cerro, ¿no? Sí. Y luego esa utilidad de, mira un poco qué rápido para ser central, pero era lateral, viceversa, y protagonizó estos incidentes, estos episodios de lo que fue el resultado más rimbombante de esta fecha que termina hoy. Es que se nota por él, por la forma de ser, como declara, es que es un tipo que habla mucho en la cancha, en el sentido, dale ahí, marca, no te puede pasar, ¿no? Y esas cosas al adversario, ¿verdad? Le inquieta un poco cuando uno, este está hablando demasiado, ¿verdad? Y es lo que pasa con Miguel, ¿verdad? Pero como dice Federico, él lo acompaña con rendimientos, con esa capacidad que tiene para jugar, y ayer él propició la jugada que terminó en el primer gol, ¿verdad? Porque vos citaste... ¿Arrancó él? Sí, él metió el centro, ¿verdad? Claro. Fue el que... Él metió el centro y después también quiso salir de la marca a Iván Franco y le pegó. Claro, él protagoniza la jugada del penal. O sea, vos citaste ¿Y el otro que... rubio quién es, Dani? El central. Ese es el rubio es Sosa primero, Sosa el capitán. No, pero está el... Y ese le jugaron por el pelo. Y el chico de su 19 No, que el chico de Rodríguez, que después le puso los lentes. No, ese es Escobar. 17 años. Que tuvo el 2-0 antes del gol de Zárate. Pero no, el otro rubio que vos decías es en la defensa, Sosa el marcador central. Pero vos citabas que en otros deportes, vos sabés que el fútbol en eso, capaz ahora cambia con el tema del TikTok, el tema de cómo se consume, el tema de las nuevas generaciones, pero como que en el fútbol no está bien visto que vos festejes algo que no sea un gol o a lo sumo un penal. Yo acuerdo, sinceramente, la primera que vi fue en Brasil, en la liga brasileña, mira, antes de Rudiger y todo, Vi un lateral, tipo un rechazo y eso. Un lateral cerrando bien y festejando. Yo me acuerdo y le terminaron puteando, por lo que hace rato charlamos con Fallo también, el tema del resultado. El último mundial juegan Uruguay-Corea. Y en la recta final Valverde hace una barrida que termina en lateral. Le hizo justamente al jugador del París. Y Valverde se levanta y festeja como si fuese un gol. Festejó, fue una jugada muy viral. Y estaban las dos posturas. El 0-0, ¿no? Claro, en el último mundial, o sea, partido grande. Claro. Y vos decías, pero Valverde, el tipo hizo un gol en la Champions para ganar en París. Y festeja un lateral en un 0-0 que vos decís, espera, no es un gran resultado para Uruguay. Y festejaba y había gente, no, pero como que en el fútbol también él se está dando ánimo, es como tratar de minimizar al rival. Y el otro lado decían, pero ¿qué está haciendo este? Un vende humo. Y cuando Uruguay queda afuera, le criticaron. No digo cuando el Dibu le salió a Argentina contra Australia. Sobre la hora, Australia tuvo el empate y los compañeros se le tiraron encima. Claro. O sea, ahí se festejó también en pleno una salvada. Sí, pero por eso, gol y salvada. Claro, gol y salvada, pero cuando son otras jugadas que no son ni gol ni salvada, la primera reacción es, ¿qué le pasa a este? ¿Qué es lo que está festejando? Claro. Está pasado de voltaje, Pero como que yo creo que ahora se está aceptando un poquito más, No, digo por el tema que cuando salió Barreto a aquel partido contra Cerro, él ya en la salida, que vos podés tocar tipo Premier, la mano de los hinchas, él ya le pasaba la mano a los hinchas en la salida al partido 2 de mayo contra Cerro Porteño. Y después me dice que Gerardo terminó acalambrado de tanto esfuerzo aquel partido que termina ganando Cerro Porteño
por 2-0. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Lo hicimos con Miguel Barreto, como dice Dani, la victoria más importante y creo uno de los resultados más del campeonato. Importante del campeonato. No sí. solamente el 2 de mayo, es la victoria más impactante del 2 de mayo y la más impactante del campeonato. ¿Quién tuvo la capacidad o el potencial de poder cortarle esta racha? Nada más y nada menos el 2 de mayo, pero Juan Caballero en la terraza del país. Un equipo durísimo al que a todos le costó en el partido de inclusive a Libertad. Fue un resultado mentiroso el 3-0. Parecía una diferencia grande que se dio porque nosotros tuvimos la cancha. Aquella vez le costó una enormidad después. Del 1-0 se fueron dando algunas situaciones circunstanciales en el partido que le permitieron a Libertad sacar con holgura adelante el juego en cuanto a resultados. Pero le había costado muchísimo. Y la verdad que dentro de todo le hace bien al campeonato. Mira que hay muchos condimentos. Fíjate lo que se viene inmediatamente el viernes Cerro Porteño. Primero hoy. Ya le dijiste la famosa expresión. Que se encendió el campeonato. Se pone lindo el campeonato. Sí, por supuesto. Al señor. Estaba bajoneado y Marini. Él mismo dice, yo hace rato ya digo que Libertad no viene jugando bien. Cierto. Hizo un mea culpa ahí, más allá de esa frase que nos gusta mucho, ¿verdad? Ariel. Sí. Seguí un poco con el tema de lo que se viene. El condimento, lo que se viene hoy ya. Olimpia puede colocarse en la despedida de para uno, allí cerca nomás también, y se va a meter en la lucha siempre y cuando gane. Y después ya el viernes el enfrentamiento directo, donde Libertad puede otra vez sacar una diferencia, o si se da lo contrario, puede haber igualdad, paridad, en punto. Pero lo cierto es que hoy por hoy, imagínate a dónde llegamos, ¿no? Que Cerro tiene en sus manos la posibilidad de ser campeón. Queda en manos exclusivamente de Cerro de ganar todo su partido a partir de ahora, ya va a ser campeón, ¿verdad? En la previa dijimos eso, Fabio, que de la chance de arrancar con el pitazo de Juan Gabriel Benítez a 9 de Libertad, el partido ahora está a que Cerro ganando que lo ganó muy bien con el 4-0, y el siguiente partido es único puntero por el criterio de desempate. O sea, y con Federico marcábamos. Vos sabés que yo estaba mirando el reloj y era minuto 13 del primer tiempo y seguía ingresando la gente en preferencia. Esa es gente que dijo, perdió, vamos. Por el tema de que eran socios, Cerro era local, quedaba cerca, porque no... si ese partido, si el de Cerro General Caballero era hoy, ponerle, iba a tener inclusive un marco mejor. Pero coincide también con este momento del equipo de Manolo. Que tiene ¿cuántas veces, y esta vez sin que sea tan pegado un partido al otro, pero cuántas veces el resultado anterior de Libertad desmoralizó al hincha para que vaya mucho, ¿verdad? Porque lo que era 3 era 6, o lo que era 4 era 7, y entonces siempre se quedaba el hincha de Cerro. Ahora se suma el de Olimpia dice, bueno, vamos a la próxima, o a esto no hay con qué darle. Fíjate, y ayer justo se dio. Claro, Olimpia, por ejemplo, recuerdo en el partido de la vez pasada en la cancha Nacional, que lo gana sobre la hora con gol de Ramón Martínez. Olimpia arranca a 10 de Libertad. Y Olimpia hoy se puede poner a 4. O sea, sacando el contexto nostálgico de lo que va a significar para uno en la jornada de hoy, si hubiera sido un partido normal, igual iba a ser un gran gancho el hecho de que perdió el puntero por primera vez en el torneo, pero es lo mismo. O sea, Manolo ya tenía decidido que iban a jugar medio alternativo y medio titular antes del resultado, pero después cuando se da y cuando Cerro liquida rápidamente, saca la mayor cantidad de titulares para dosificar, porque Cerro ahora tiene una seguidilla entre Libertad el viernes, Alianza Lima el miércoles y Olimpia domingo. Me parece que ahí se juega gran parte del semestre. Pregunto, Fabio, porque el hincha de Libertad ayer no había ni uno que defienda. Alguno habló del arbitraje de Paul Benítez, pero la mayoría hablaron que el equipo otra vez no se supo muy bien a qué jugó, no atacó de principio, fue superado y la reacción esta vez no alcanzó. Estamos hablando que ya vienen varios partidos, Nacional de Montevideo, gran parte del partido contra River, donde Libertad viene mostrando eso, ¿verdad? Claro, ayer, por ejemplo, en los 25 minutos aproximadamente del primer tiempo, me preguntaba Johnny qué estaba pasando con Libertad, qué era lo malo que se ve. Yo le decía todo, y sobre todo los delanteros. No aparecía Iván Franco, otra vez alternando más situaciones de decisiones malas que buenas. Roque muy desconectado del resto porque el equipo no tenía ese juego fluido de armar, porque la media cancha estuvo muy lenta, muy previsible, con Alejandro Silva, con Campuzano,
había arrancado el chico Villalba también. Alejandro Silva muy criticado, ¿eh? Sí, no se jugó bien. Trató de ponerlo más adelante después Ariel Galeano con la salida del sub-19 Villalba para el segundo tiempo. Quizás ese fue el mejor tramo de Libertad, donde empujó, buscó la manera de igualar el partido, pero igual no tuvo tanto peso en el sector ofensivo. Conste que estamos hablando que terminó jugando con 3 hombres de área. Claro. Roque, Tacuara y Aguilar. Tabla del momento, porque esto es el momento. La última vez que creo que hacía planteo acá con Bruno, el mejor equipo que estaba jugando en el fútbol paraguayo en aquel momento era Libertad. Sí. Hoy el mejor equipo es Cerro. Y Cerro. Sí. Cerro. Vos tenés ayer una medalla ahí, porque vos hace poco una discusión fuerte. Vos decías que todavía no terminaba el campeonato. Eso fue a partir del empate de Nacional con Libertad. Con Bruno, sí, justamente. me acuerdo. Yo decía que justamente argumenté en que la levantada de Cerro general, y hablaba de no solamente de rendimiento, sino de la cantidad de victorias que ha metido, dicho sea de paso, es la sexta que se da de forma consecutiva en el campeonato, y las dudas que transmitió Libertad en los últimos tiempos, y además también porque había todavía cruces muy importantes, incluido el de la terraza del país. Yo pensaba igual que Bruno, me parecía también que era complicado Porque aquella vez, que se Federico, dé esto de los 3 puntos. Yo pensaba igual. aquella vez cuando, no me acuerdo de Fabio, pero aquella vez yo me sumaba a la teoría de Ariel y vos a la de, a la de Bruno. Yo continué después, inclusive el lunes en peligro de gol, yo le decía, no sé cómo van a hacer para bajarlo a Libertad. O sea, claro, era yo ya tenía esa es más, tendencia, claro. ¿se acuerdan? Por eso la vez pasada cuando vos leíste a un oyente, Sí. yo hasta lo puse a Olimpia con el tema del calendario, porque ya en ese momento la discusión, porque ya el Cerro de Manolo estaba bien. Sí. Y el argumento era, no, pues Cerro es el que le puede pelear a Libertad. Y yo decía, con el tema del calendario, Olimpia compensa con el calendario Me acuerdo. la falta de fútbol en este momento, que después se vio, porque el fin de semana pasado los 3 ganan, pero el que más le costó fue a Olimpia, que gana sobre la hora con el gol de Ramón Martínez en un partido donde no había jugado bien. Y yo creo que igual Manolo me parece que ayer mandó mensaje de querer bajar un poco los decibeles del partido del viernes. Lo que pasa es que Manolo fue el primero que también dijo, vamos a pelear el campeonato. Cuando estaba... Vamos partido a partido. Sí, pero él le dio importancia al campeonato. Pero Cuando muchos decían, ¿de qué habla Manolo? ¿Qué campeonato? Ni campeonato, sí está poteradísimo el campeonato. Él dijo del primer partido, vamos a darle importancia, y ahora se encuentra con ¿cuántos partidos invictos? ¿Cuántos partidos seguidos ganados? Creo que Fossati cuando sale campeón, no sé cuánto tuvo, 9 seguidos, 8 por ahí. Porque estas son rachas que son que construyen pero me parece que un tiene, equipo que pelea el título. Claro, tiene 2 paradas bravísimas y que hace claro, rato, más allá de eso, pero yo me acuerdo que cuando Manolo comenzó a declarar que estaba el campeonato todavía, yo pues decía, no mira, ¿de qué está hablando de este tipo? yo lo noté más conservador. Por eso ayer le preguntan, hay una pregunta de si hoy ya puede decir que van a... Dijo, y ahí dice, eso es algo que yo no puedo decir acá en conferencia. Pero claro, ¿viste? Capaz... Pero es muy a ver, en el peor momento lo dijo, se acercó al tema que no resignaba a pelear el campeonato, y ahora que le pregunta, que está en un momento futbolísticamente donde Cerro está mentalmente muy bien, ¿Sabes ¿verdad? cómo se refirió a aquella que vos decís? Sí. Dijo, la liga tiene todavía varias fechas, dijo. Sí. Dijo la liga porque él está acostumbrado a decir eso, ¿verdad? En el sentido Sí. Creo que ganar, antes del partido de la cancha de Nacional, claro, pues. ganar y estar en una posición de expectativa. Eso es lo que dio a entender. Estar en expectativa de que la liga todavía tiene su recorrido. Después de su camino. Colo-Colo, yo a lo que me debo decir, sí, claro, después de Colo-Colo vino el partido en la cancha de Nacional contra Trinidense. Pero son muchos partidos y el equipo muestra muchos argumentos con diferentes nombres, ¿verdad? Yo creo que el desafío de Manolo va a ser si el partido del viernes él lo toma como un partido de Copa Libertadores, donde ha tenido una postura más conservadora, o va a tomar como un partido del plano local, donde ha tenido un planteamiento mucho más atrevido. Pongo, por ejemplo, un nombre, y voy a secundar con otro nombre. Pache Carrizo siempre fue titular con Manolo en el plano local. Pache Carrizo siempre fue suplente en la Copa Libertadores, y miren que Cerro jugó 2 de los 3 partidos de local, contra Alianza Lima y contra Fluminense. Y hay un segundo nombre que también le da una fluidez, aunque eso implique que pierda marca en el mediocampo: Rafael Carrascal. Por eso la vez pasada contra Fluminense dijo, y si yo pudiese, y si esto fuese balonmano, handball, yo pongo un equipo para marcar y pongo otro equipo para
para atacar. Yo ayer me preguntaba lo mismo, cuando estaba ganando 3-0 por ahí. Y ya se veía el duelo del viernes como estelar. Decía, ¿será que va ¿Pone o no pone? a poner el mediocampo espeso? ¿O va a poner, o va a buscar en el segundo tiempo? ¿Cómo va a ser, no? Entendiendo un poco que hay un escenario diferente porque va a ser, o sea, me decía que en el plano local no hay visitantes, ¿verdad? Pero es un partido en donde hay que tomar recaudos. Mucha libertad, por algo hace rato no se gana. Claro, hay que tomar los recaudos en esa cancha, Fíjate, no se podía alegremente. ¿Cuándo dijo Benro el partido que pulsaron a...? Erwin atajó. Claro, fue cuando la única vez que un árbitro utilizó la ley de los 6 segundos. Carlos Amarilla, con Junior Fernández. Única vez que yo vi, Claro. Y él tardó 6 segundos y le puso la amarilla afuera y terminó atajando Erwin Ábalos, mucho tiempo atrás. El partido de Cerro de Copa es el próximo miércoles. Miércoles, No, sí. no. Ahora voy a decir próximo. No, ahora, próximo. Después de Libertad. Tiene viernes No, por eso y tiene miércoles. No, por eso estoy viendo el Viernes y espacio. miércoles. Estoy el espacio. Son 3-5 días de diferencia. Yo No. creo que... Yo jugaría con el equipo de la Copa. No, por eso... No, pero Ariel no entendiste. Claro, no, el tema es saber si va a salir a cuidar el 0 Claro. o un partido que lo tiene que ganar, va a salir a buscarlo. Categoría que, categoría que se ganó un partido más de Copa, por llamarlo de El Copa. equipo de campeonato es más audaz, por lo que se tácticamente. No, yo creo que va a ser más prudente. Pero el empate no sirve, Claro, pero insisto también que no por eso no vas a atacar. Yo no sé si no sirve tanto. No es tampoco una locura lo que hacen en el plano local. Es dos extremos. Sí, no, equilibrado. No. Equilibrado. Para mí el drama es los 3 volantes, no el tema de los extremos. Porque en los extremos no hay tanta variedad. ¿Vos decís Pachi Carrizo? Pachi y Carrascal. Sí. Él jugó con Pachi y Carrascal el plano local, por eso es así. Y a eso sumarle el momento de Piris. O sea, pero ¿quiénes juegan la Copa? Jugaba Morel, que está lesionado, Fabricio y Wilder. O sea, vos sabés que hay otra circulación cuando se conectan. La otra vez jugaron, Pachi. ahora que está Piri a otra en este nivel, jugó Piri en vez de Wilder. Claro. Y ayer otro gran partido de Piri Mota. Yo no le cortaría la ala a Piri Mota con vista a Libertad. Entonces, Más con los problemas en la media cancha tiene Libertad últimamente, ¿verdad? ¿cómo armás? Tiene mal la media cancha, Ese es el tema, porque puede encontrar ahí ciertos problemas de Libertad, como dicen, pero ¿y cómo haces para jugar? Si vas a jugar con ese equipo de contención de Cerro, de la Libertadores, es porque él le quiere dar un poco más la pelota. Y en su cancha Libertad no le puede ceder demasiado el balón. O sea, yo ya estoy hablando del aspecto táctico, qué es lo que puede pasar en el partido. Y ahí ayer 2 de mayo, ¿qué le hizo a Libertad? ¿Lo presionó? Sí, lo ató ahí en la media cancha, lo enredó en su juego, lo empujó. Libertad no tenía espacios. Pues Libertad casi en su nunca cancha tuvo. también es el tema. es un equipo y va afuera otro. Por eso te digo, y por eso. Montevideo, en Pedro Sí, Juan. porque vos salís con ese medio campo, Sí. por decir Fluminense, sin Morel. ¿Y qué va a hacer? La tendencia es dejarle la pelota y la iniciativa al rival. Y ahí Libertad juega. O sea, Pero mientras que tocan ellos ahí cerca del medio campo, no hay problema. Cuando pero- pase hacia allá, sí ya es pero Ariel, otra cosa la presión. Pero comprendiste cuando vos decís, vos hacías el cálculo desde la parte física. No, y cuando juega vos decís todo. que juegue el equipo de Copa, parece que es lo mejor. Pero por eso te decía, con el Cerro de Manolo se da una, hasta puede decir contradicción. El equipo que entusiasma es lo que mostró en el plano local. Afuera, hasta hubo fallo dividido después de Fluminense. ¿Vos tuviste? Claro. Cuando Juanma agarra a los hinchas era uno, otro, creo que llegamos a una especie de 60-40. O sea, el equipo que entusiasma es Aguayo. Es este Pachi. Y mira que Pachi hizo el gol más dramático, que le dio el único. Pero hay ahora. partidos y partidos. Ah, Hay por partidos eso. y partidos. Yo creo que Manolo es más de- Rivales y rivales. Cualidades y cualidades. Es un equipo que... A ver, su última vez que perdió fue en 11 de noviembre del 2023, cuando un partido ya no le calentaba nada porque ya era el campeón del pueblo paraguayo. Fue la última vez que conoció la derrota. O sea que antes de este partido sin contar. Contra 2 de mayo. Por eso. Un equipo que Pero en el yo campeonato pregunto, igual hay que respetarlo. Me parece que no ahora es vos- para... Pero vos decís que un punto está bien. No. Yo no digo que... No porque vos te vas a plantear un juego un poco más prudente que no va a atacar. ¿O acaso Cerro no le atacó en No, fracciones pero- a pero Fluminense Ariel, y estuvo más cerca de ganar pero así todo? vamos, o sea, vamos a una cuestión simplista. Sí. Porque mira, que quiera hacer o no,
Manolo contra Fluminense, los últimos 20 minutos sí puso para ganar. Sí. Porque mira que para Sí. terminar un partido Sí. con Aguayo, con Carrascal, Pachi. con Pachi, no, es precisamente para marcar y defenderte. No. Bueno, y por eso te digo. Bueno, entonces, pero yo te digo, desde el vamos, contra Trinidense, contra Meliano, contra General Caballero, desde el vamos ya pusiste el equipo Sí. y ya liquidaste el partido en 50 minutos. Sí. O sea, yo también creo que capaz, y mira que... El linda elección. por porque eso, está vas a muy agarrar lindo el a un rival debate. que viene ya dudando Totalmente. de su propia capacidad. Pues Libertad ya es un equipo que duda de su capacidad, porque ustedes pusieron el partido con Nacional también. Yo me olvidé de poner eso, porque también fue un partido en el que fue superado el primer tiempo. No es el equipo más que era un equipo que te tocaba la pelota, que definía Tacuara, que aparecía Merlín y el demonio, y estaba Huguito Martínez, y estaba... No, un equipo... Ahora se hizo corto en cuanto a los grandes rendimientos, ¿verdad? Entonces, no sé, yo digo ser un poquito más ofensivo de arranque. Sí, no. Porque si vos salís a cruzar guante de vuelta, ¿verdad? A trabar el tema, le vas a dar la posibilidad de reaccionar a un equipo que me parece bien. Ayer veía yo algunos primeros planos de los jugadores de Libertad. Estaban en una impotencia. Y saben que Marlene tienen que quería pelear con todo, sí, ¿verdad? y saben que tienen que recuperarse el viernes. O sea, Libertad Sí. va a jugar muy enchufado al partido después de lo que le Y pasó. con los espacios que podés No, encontrar, ¿sabes? Que yo ya también te- hay una invitación Yo te ahí, quiero entender. que en 3-4 toques Ma- llegar. Manolo tiene que jugar con Piri, Damota, Peralta y Pachi. Ese tridente en la media cancha, ¿verdad? Yo te quiero entender, así, ¿verdad? Yo Compadre, jugaría con Wilder. Me extraña, Ariel, O sea que así vos tiene que jugar, ¿verdad? Sí. subiste hasta el piso 10 y te faltan 2 pisos, hermano, y te quedás ahí ya... No me Ah, quedo. ¿puede ser eso? No me quedo, No, no voy a pues- atropellar nomás al piso 10. No, Pues a lo voy mejor atropellar. despacito puedo ir Pero pasando vos al piso venís 11. en un tranco ¿Eh? convincente. Ah. En un tranco convincente, Sí. vení, toque por aquí, Pachi Sí. Carrizo para la Sí. Menita, la Menita para Aguayo, Sí. Aguayo para el 9 de turno. Hasta ese lujo se puede dar Cerro. Sí. Tiene un 9 de turno, ayer, hasta el Tigre hizo un gol ayer. Y me encanta por el Tigre porque fuimos muy cuestionadores del Tigre y la gente fue más cruel. Y ayer el tipo festejó con un sentimiento, tenía guardado ese tema de hacer un gol. Y después vimos con Dani una imagen muy tierna, que el otro lado del futbolista, saliendo con sus señores, su nenita, con camiseta de Cerro a sacar unas fotos. Hasta eso estaba bien Cerro, fíjate. Antes caras enojados, jugadores que eran resistidos, apesadumbrados, y hoy hasta Iturbe hacía chiste de cuándo iba a entrar en el segundo tiempo. ¿Quién era el otro resistido? Bueno, varios resistidos había, una cantidad. Empezando por Carrascal, que en un momento también lo querían enviar. No, lo de Alan. Alan Alan. Benítez. Cerro levantaron terminó hasta firmando- Brock. Y Brock bueno. está haciendo figura ahora increíblemente y No, hasta Bro es otro también que nos se- reíamos de él. Me Disculpame, Bro, incluyo, te digo. me burlaba de Brock. ¿Te acuerdas, Claro. Fabio? Nos burlábamos de él. Sí, Vamos a ser sinceros. Lo Vamos a utilizamos reconocer. con ironía. Sí, sí, Ironizamos sí, sí. sobre Brock. Y hoy en día el tipo... Él es el 10 de atrás. El número mejor 10. defensor de Cerro ahora mismo es. Ay, ¿cómo Ahora sa- mismo cómo el mejor sale defensor con la de Cerro. pelota? Acá dice y todo Juanma, eso. enfermo Cerrita Luis Rivero, el que más festejó el triunfo contra Alianza Lima. Sí se le nota. Y Bro, como dice Ariel, de ironizarlo pasamos, mira, qué bien anda, cómo sale con esa pelota clara para salir, y también está llegando bien los cruces. Estamos en buen ritmo. Está Ya, bien, ya, está bien. no, ya bien, tomó bien, ya está en su... ¿cómo? Yo capto Su lo prime, como que dice, ¿verdad? yo capto lo que Federico le reclama entre comillas a Ariel, porque capaz los fans que tiene Ariel hoy esperaban algo más eufórico y vos, o sea, vos lo que bajás es mucha cautela y a mí no Claro. me parece descabellado desde inclusive desde la perspectiva Yo no de digo Manolo. que no va a salir a ganar, sino que dice peligro en ese piso 10, zona roja. Acá ya te dice Entonces- Darío Pereira, te dice el liberteño disfrazado, dice. Al final. A la polla. Qué bárbaro. Bueno, vayan Y a bueno, viste, siempre Gigman le quiere quitar mérito a Cerro Porteño contra Libertad. Ramón de Ciudad del Este. Y bueno, y eso es el tema de cuando vos hiciste una cruzada y está llegando el equipo, está llegando a Cooper, hermano, está y sí. ahí 3 kilómetros antes. No, yo le digo, tenés cuidado con el cerro, que es difícil de subir. Tenés que manejar los tiempos, ser equilibrado para subir. No le funcionaba, ¿cómo se llama el técnico? Ariel Galeano. Ariel Galeano. Mala, ¿vos sabés cuándo comenzó eso contra el Nacional de Montevideo? Ahí comenzó el lío. ¿El qué? De Galeano. Las Las rotaciones. rotaciones. Ah, Las rotaciones, porque él siempre hace cambios correctivos. Una cosa es hacer cambios tácticos. Si vos te pasás haciendo cambios correctivos aún en partido que ganaste,
quiere decir que se fue un poquito al hilo, ¿verdad? Hasta eso tiene Manolo contra Galeano. Manolo en su mejor momento sale con su remerita, su jean, antes que todo el plantel, sale a mirar. Galeano, un chico muy interesante, pero que, como siempre pasa, cuando va a aparecer temprano, pasa en el periodismo, en el fútbol, hay momentos que llega bien alto y hay momentos que va bajando un poco para después tomar impulso. Este es el momento que las acciones de Galeano están bajando. Sí. Fíjate Sí. que Sí, Una semana horrible. desde la perspectiva de Libertad, fíjate que van a enfrentar una situación que jamás habían enfrentado, que por primera vez pueden perder la punta. El año pasado se puede decir, no, pero era toda de Garnero, y Galeano lo que hace es finalizar sin inconvenientes. Este año es de Galeano, es de Patito haber generado la ventaja, pero nunca estuvieron tan cerca, porque el fixture hace que, perfecto, perdiste la ventaja de 6-3, pero con el criterio de desempate y luego de haber empatado en la primera rueda, allí hubo mérito del equipo de Galeano, que con uno menos le empató a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco, pero justamente por eso una derrota va a significar perder el primer criterio de desempate. O sea, Libertad es un equipo que desde el año pasado nunca soltó la punta y nunca hubo peligro de ser alcanzado. Claro. Y por eso, o sea, también hay que ver cómo repercute en el campamento de Libertad. Y yo te agrego Yo lo hago de lo mental. Sí, porque uno dice, a ver, ¿quién es el obligado a ganar el viernes? Vos ves en la tabla y decís, Cerro, para alcanzarle. Y del lado de Libertad, que se hace fuerte en su casa y cuando sale sufre. Por eso ayer decía, de los últimos 4 partidos de Libertad, el único que ganó fue en su casa contra Trinidense. Los otros 3, uno estuvo a punto de perder contra Nacional en el Arsenio Erico. Los otros 2 perdió. Y contra River, entre comillas, fue local en Paraguay, pero fue en el Defensores, y lo del 2 de mayo. Entonces vos podés decir, espera, Libertad también está obligado porque todo este ruido, si se le gana a Cerro, vuelven a tirar a 6, esperando lo que puede ocurrir hoy con Olimpia, porque si hoy Olimpia gana, va a estar a 4 y juega 2 días después, el próximo domingo en el Cabrento, contra este General Caballero que está dolidísimo. Yo te agrego algo más, Dani, con respecto a eso que decís, desde la perspectiva de Libertad. Hoy vuelven al entrenamiento, no sé si trabajaron esta mañana o esta tarde, pero vuelven al entrenamiento y sin que nadie les diga nada, ellos saben que no tienen que fallar. Ellos ya no pueden fallar el viernes. No, pero claro. O sea, no necesita una charla o una arenga claro, de Galeano. no. La vez pasada hablamos de la estructura peculiar que tiene Libertad para decir. Claro, desde Galeano, y los jugadores saben que ya no pueden fallar porque se les va de las manos el campeonato, un campeonato que ya lo tenían prácticamente servido en las manos, ¿verdad? Desde hace rato, desde hace un tiempo, ¿verdad? Bueno, seguimos, después vamos a escuchar a Manolo más tarde. Vamos a estar con Johnny en instantes. Vamos a saludar a Edgar, pero antes quiero decir que en Olimpia se habilita la zona Talud. Sí. Talud, Olimpia pone a venta entrada para los sectores de Talud Sur, Norte y Preferencia. Sí, tenemos acá los precios. ¿Tenés los precios, Fabio? Sí, Talud Gradería Sur 20.000, mismo precio para Talud Gradería Norte, 20.000 guaraníes. Talud Preferencia, 60.000 guaraníes. Bit Campeones del Mundo 1979 tiene un costo de 80.000 guaraníes. Son los remanentes, pero también con ellos se habilita el espacio de Talud. Bueno, como la vieja jornada entonces de Olimpia, ahí la gente en Talud, sentada, entiéndase la parte más baja de cada sector, tanto de Preferencia como de Gradería Sur y Gradería Norte. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Bien, Federico, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique
sigue, sí te conviene. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada, salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirisPY. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, gracias Edgar, 12-11. Seguimos hablando de Cerro, pero hoy tenemos el partido en Olimpia. Estaba averiguando qué habría como número llamativo. Me decían que entre lo que es Ariel, el calentamiento que hacen los equipos y van al vestuario, en ese lapso van a ver unos cuantos homenajes cortos. ¿Presencial o...? Presencial. Presencial. Pero van a ser cortos, porque va a ser en el momento, como siempre, minutos antes de que salgan oficialmente los equipos a la cancha. ¿Para quién es la pregunta, verdad? Esa es la pregunta, jugadores sí, que brillaron, que dejaron su vestigio en el viejo para uno. Algún familiar de Manuel Ferreira, qué sé yo, ¿verdad? Sí, porque sí, se le va a dar un cierre a un hombre que, claro, que muy también es importante. una historia, es la propia historia de Olimpia Justo te también. iba a decir, pero Toda una historia, y sí. sobre todo que oficialmente es el primer partido con el nombre de Osvaldo Domínguez. Me imagino que también de alguna u otra manera habrá algo ahí para ya oficializar el nombre, porque lo que se cambia es la estructura después del estadio para noviembre. Pero ya con este nombre es la primera vez. Y tiene también todo un... ¿Cómo el evento ha seducido enormemente a los hinchas de Olimpia, verdad? Porque no es porque ayer tuvo un traspié de Libertad y Olimpia tiene también con eso la chance de acercarse, porque mucho antes de que ya se conociera la noticia y la confirmación de la derrota de Libertad, los de Olimpia anunciaron a través de sus distintas redes sociales que se agotaron las entradas. El sábado a la noche. Por eso, sábado a la noche, ¿verdad? El sábado de noche ya fue eso que nos contaba Nico. La pregunta es si esto hubiera sido en el Defensores, jamás hubiese tenido esa movilización masiva de los hinchas de Olimpia. Como la parte de la nostalgia, la parte del cierre de un capítulo, de una historia muy especial para el hincha de Olimpia, ha calado hondo en el espíritu de cada hincha de olimpista. Yapa el interés ahora por el campeonato. También. Ahora ni hablar. Sí. Ni Porque hablar. como dice Ariel, el tema era el homenaje. Sí, el hincha que decía vamos a irnos para uno a sacar Última una vez. foto, de todo Sí. eso. Ah, no, pero ganando estamos ahí. O sea, es también esa posibilidad, ese plus que tiene el hincha por ir a alentar al equipo y si gana, estar ahí cerca en el lote de los equipos que van a pelear el campeonato todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a estar con Johnny en instantes. A mí me decían esta mañana que va a redes por Derly González. Y que arranca Ramón Martínez. El reemplazo de Vampeta. Y el resto iría igual. Y Cardoso se metería en el centro, entonces? Cardoso con o a la izquierda. Martínez. Y a la derecha. No, Cardoso Martínez Arrúa. Sigue- Arrúa, claro, Martínez, Cardoso. Los tres del medio Los tres continúan. medios Ajá. sigue, el cambio sería redes por Derly ¿Será que eso no va a González. implicar una figura? Nueva. Más de un 4-4. Sí, podés hacerlo con Arrúa tirado a la izquierda, entonces en ese caso, ¿verdad? O puede ser Redes. Pero la otra O no, vez que- puede ser Fernando Cardoso a la izquierda y Tampoco Redes a la Cardoso. derecha. También. Porque realmente Cardoso donde más se destacó fue como extremo por la izquierda.
Nada que lo limpia Julio Cáceres al menos. O que Redes arranque como extremo. Y Arrua no es. Bien. Y como un segundo volante más adelantado. Pero la otra vez no jugó así. A lo mejor va igual y Redes. Pero le da lo que cumplía Deli González, pero pasa que Deli González pues bajaba mucho. Y Redes no lo veo bajando mucho. Y son características jugadores que le permiten al técnico distintas variables. Redes es más extremo. Más variables. Claro, es más de costado. Claro, él va a recibir siempre ahí al costado, va a esperar una pelota ahí que Arrua le puede dar, ¿verdad? Y no como Derli que va a ir hacia el medio, que no va a tener un puesto fijo. Lo de Redes es más posicional. De extremo. Vamos a evacuar con Johnny en instantes. Antes, Edgar González. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pisupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar, con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descarga gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Johnny González, ¿cómo te va? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, Federico. Un poquito más fuerte, a ver, un poquito más de sonido. Bueno, Johnny, están vendiendo ya la zona de los taludes, decía como en otra época quizá, cuando había partidos ya donde las entradas se vendían en su totalidad. Y después el tema que estábamos hablando, la duda si va Rodney Redes por Derly González. Sí, eso me parece, Federico, a esta altura esa información está confirmada, la presencia de Redes en el equipo titular por Derly González, el 10, el capitán, va a descansar hoy. El otro puesto, Federico, que decías, el caso de Marcos Gómez, a mí me dicen que juega Marcos Gómez con Arrua, Fernando Cardoso, Redes, Prato y Aaron Páez. Está bien. Sigue entonces Marcos Gómez. Sí, que va a seguir Marcos Gómez, pero también hay que tener en cuenta, Federico, que Ramón Martínez ha mejorado muchísimo su rendimiento en los últimos partidos, ingresando bien, anotando goles, así que no tiene que extrañar que en algún momento sea titular el ex futbolista de Guaraní y de Libertad, pero estaría hoy Marcos Gómez. Veremos si esto se confirma. Después, el sector defensivo, la lesión de Carlos Espínola. Está con una molestia muscular, no lo lleva concentrado hoy Martín Palermo, entonces le posibilita a César Olmedo para que pueda continuar en el lateral por el sector derecho, Capazo con Salcedo, los centrales, y por el sector izquierdo Facundo Zavala. En el arco, por supuesto, Gastón Olveira. Para el partido... De todas formas,
Johnny, ya es el tercer partido consecutivo para Olmedo, ¿verdad? Sí, tercer partido, exactamente. Sí. El partido en el eje del país, victoria de Olimpia. Allí me parece que jugó mejor Federico. Lo vi muy confundido en el partido contra Nacional. Cuando tenía que irse al ataque, se quedaba, metía la pelota por el medio, hasta el punto que en algún momento del partido sale capaz y hace el gesto de andate, proyectate. Y en ese momento Martín Palermo empezó a prepararlo a Paraguarí Espínola. Después se decidió por otro futbolista, en este caso Hugo Quintana, Fernández. Puede ingresar y no lo metió a Paraguarí Espínola. Sí, cierto. Totalmente de acuerdo que el primer partido fue mejor, incluso el primer tiempo aquel con Tacuarí tiró muy buenos centros. ¿Dónde se compra la entrada? Nos dicen acá, Johnny. A ver, Federico, ¿qué dice la cuenta del Olimpia? Normalmente a esta altura, en el día del partido, ya no se vende. Una decisión hasta tomada de los pelos, me parece, por parte de la APF. Pero vos sabés que ahora hay carritos cerca de la cancha. Sí, Federico, a mí me sale el post eliminado, me dice aquí la cuenta. ¿Cómo? Sí, eliminaron Este post ha sido eliminado. el último que habíamos leído. ¿El que de Talud? El tema del talud. A la pucha. No sé si hay algo que corregir de vuelta. Vamos a averiguar. Yo decía el carrito porque ayer vi cerca del Defensores, vi un carrito. Sí. A 3 cuadras por ahí de la tribuna norte. Acá dice, ya no hay entradas. Adoptado el remanente de Talud también, nos dice Claudio. Ay, por eso seguramente ya... A lo mejor por eso sacaron la... Talud es solo la parte baja, sí, solo. Porque vos ingresás a Twitter y inmediatamente te lleva ya a la página de la red que suele vender las entradas. Te lleva directamente ahí, o sea, hay un enlace para los hinchas que quieran comprar las entradas. Pero ya está inhabilitado, sí, eso, Fabio, ¿o no? Y seguramente ya no, por eso es que los hinchas dicen que no hay entradas. Porque dice la cuenta oficial, venta exclusiva desde acá, dice, y te lleva al enlace para ir a la red que pone a la venta las entradas. Y ahí seguramente cuando llegas ya no... A ver qué dice. Sí, este es el que se mantiene ahí. O sea, se eliminó la publicación, Sí. pero vos querés entrar a la aplicación y... ¿tenés la posibilidad de comprar, Fabio, o no? Lo que hicieron fue corregir el anterior que teníamos nosotros y volvieron a poner otro. Se mantiene. Ahora se mantiene otra vez el mismo y dice que hay entrada. O sea, venta de entradas. Vuelvo a invitar a los hinchas de Olimpia. El otro se corrigió. Se ajustó seguramente algo, pero continúa dentro de las redes de Olimpia esta invitación a los hinchas para Talud, Gradería Sur, Talud, Gradería Norte, Talud Preferencia y también Bitcampeones del Mundo. Bueno, nos escribe Félix de franqueado.com. Agotadas, dice en la página de red UTS. Y otra persona... Se le quedó rápido. Y seguramente. Carlos nos dice, yo recién compré. Talud Sur. A ver la foto aquí. Ah, no, él no está viendo. No veía por ATV. Bueno, Johnny, así está el tema entonces. Hasta las últimas entradas ya como que se están vendiendo de a poco. Sí. Lamentablemente Federico, Olimpia no publicita la cantidad de boletas vendidas, porque hoy iba a ser a estadio lleno y podríamos tener un poco de panorama de la capacidad real en ese momento hasta hoy del estadio Osvaldo Domínguez Rip. Así que ojalá que puedan publicar. En el último partido, allí esa estructura ingresaron 16.000 espectadores. Sería bueno hoy. ¿Cómo? A ver, Federico, te decía, ojalá que Olimpia pueda decir que en el último partido, con la vieja estructura, ingresaron 16.000 espectadores. Entonces, para tener el registro capacidad real del estadio hasta hoy. ¿Cuándo habrá sido la máxima cantidad de gente presente en Para Uno? Yo me acuerdo un partido contra Sporting Cristal 2001.
16.000 espectadores, estadio lleno, Salud Sur Norte. Yo creo que hay que remontarse a épocas donde lo de la seguridad no era tan importante. En 91, por ¿Se ejemplo. entiende? Ahí jugó Olimpia la Yo final. creo Olimpia Católica 98. Jugaron no contra Colo Colo. Ese grupo era Católica, Cerro Porteño, Colo Colo y Olimpia. Y una cantidad de gente en la calle. Hubo una final del Pero también tiene que ir a Olimpia Mineiro en el 92. Esa, la del 92. Tuvo la plana mayor ahí. Final de Comebol. Sí, con Nicolás Leo y estuvieron Porque antes Dani, Fabio, Ariel, Johnny, creo que todos leímos el libro tan lindo de la Copa Libertadores que sacó la Comebol, ¿verdad? Y ahí decía la cantidad de presentes y no era. No, ahí era redondeo. Ponía 50.000 personas para... Como todos los partidos tenían números redondos. Sí, 53.000 personas, sí. Olimpia Boca en el 89. 89, pero yo no sé si por 89 seguridad y... también, ¿eh? No, pero por eso yo creo que capaz Acá de... dice 25.000, Olimpia Boca 89, Pero puede ser. Número redondo, pues. Yo creo que el Olimpia Boca del 89 y el Olimpia Mineiro del 92 son dos partidos que pueden... Y repito, yo no creo que partidos en este siglo, porque ya había una mayor concienciación con el tema de la seguridad. Pero por eso nos vamos a partidos del siglo pasado, ¿eh? Cuando vino Santos de Pelé fue récord, sí. Tal así que se cayó pero no dice, pues. Nosotros queremos que sea fundamentado. Aunque sea un récord que diga, a ver, 19.000... Una tapa de diario. 924 para antes. Porque Johnny habló de una época muy moderna ya. Esa es la del 2001. 2001 fue, Johnny. Sí, 2001, Federico. Gol de Soldadito Benítez. Victoria Olimpia sobre Cristal 1-0. Gastón Córdoba jugaba en ese equipo de Cristal. No. A ver, un poco. Ah, sí. Y bueno, ese 2001, yo estoy confundiendo Olimpia Emelec, que fue la mano de Badel. ¿Te acordás que le echan a Cubilla? Sí, sabemos mucha gente, ¿eh? Sport Cristal con camiseta azul, oscura. Recaudación Manuel Ferreira, Olimpia 2, Guaraní 2. Ah, este es bien el día del hace tetra. poco. El día del tetra. 19.357 ingresantes. Yo creo que... En la época moderna puede ser ese, Sí. El día del tetra, el gol de Roque, después el cabezazo de Hugo Fernández... un diluvio. 402 millones de guaraníes. 19.357, sí, puede ser. Es muy probable que haya entrado más gente en estos dos partidos que citaba, porque bueno, en esa época podías meter cualquier cantidad de libre de gente. albedrío, ¿no? Claro, mientras que esa del 2019, más allá de que creo que habilitaron talud y todo eso, ya había mayor conciencia de, mira, y estaba a tope. Ya que También ya se tenía campeones del mundo en ese momento, Dani. Claro, tenés razón. Pero viste que todos los estadios fueron achicándose por el tema de seguridad. O sea, vos sabés que el Defensor es... Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuánto es relato y cuánto es verdad? Pero siempre nos contaban, no, 50.000 cancha llena. Y vos sabés que hoy en día allí no... O sea, ni... No. Ni 40.000. El clásico de ese Juan para uno, no. No llega, Schneider le dio a los 19.000 justamente por el tema de la seguridad. No, yo vi la cancha contra Católica 98, 2002 puede ser, 92 contra Mineiro, que los taludes estaban llenos, y después no recuerdo otro así con esa cantidad de público. Ni clásicos, se jugaron varios clásicos ahí, ¿eh? No solo en la época de Recanate, sino también en el 98, en el 99. Cuando se cae la Alambrada, no, era un partido de festejo, pero se cayó porque los muchachos subieron arriba de la Alambrada, no por una presión de un público que forzó justamente eso. Pero va a ser bueno. Vamos a tener tiempo ya para buscar con Benru, con el archivo de ABC también, al menos que quede registro. No redondeo, sino cantidad de pagantes, ingresantes. Olimpia Boca favorito de muchos, pero doble jornada aparte también, ¿no? Sobre América con Táchira. Darío Ibarra, sí, no, lo que dice sí.
Hoy está justamente... ¿Será que Ameliano va otra vez a silenciar la fiesta, las masas? Y pone el equipo de Sudamericana, el equipo que está muy bien en Sudamericana, haciendo su campaña para por lo menos llegar al segundo lugar, para llegar a los playoffs. Nicolás Rossi en el arco, Julio González el polaco. Y si el eso lateral. pasa, ¿qué pasaría con la emoción de la despedida, verdad? No, claro, imagínate. Que se puede traducir en... Ameliano ya lo hizo en la Supercopa, lo hizo en la Copa Sudamericana. Sí. Esta es la tercera. Olimpia Libertad 2003, el partido que estábamos recordando. Tiempo atrás también, nos dicen. Puede ser. Puede ser también, no? habría Sí, que buscar. Bueno, sí, Fabio. te decía Beliano, Nicolás Rossi en el arco, ya el arquero titular hoy por hoy. Julio González, el polaco a la derecha. Francisco Báez y Tomás Gutiérrez, el colombiano, a los centrales. Por izquierda, Marcos Martinich, que está levantando su nivel, hizo un lindo gol en Venezuela. En el medio, Alberto El Piru Contreras, Luis Martínez, a préstamo de Guaraní, Aldo Maíz y Alejandro Zamudio. Arriba está para jugar Iván Valdés y podría jugar el sub-19 Alex Servián. Pero vamos a ver si lo pone o busca un 9 de referencia a Pedro Sarabia para el partido. Pero Iván Valdés también, otro que está recuperando un nivel importante que tuvo en su momento. Jugó muy bien en Venezuela, ¿no? Sí. Tuvo un buen nivel en Tacuarí para que lo lleve el Independiente de Rivadavia y no pasó gran cosa. Y ahora está tomando su nivel de vuelta. Y Hugo Iván Valdés. Johnny. Señor. ¿Qué oportunidad más allá de varios jugadores que ya saben lo que es pelear título? Pero qué oportunidad se le presenta a Martín Palermo, ¿no? Porque hasta hace poco decíamos, Johnny, creo que en la edición anterior, no la última, sino la otra, de peligro de gol, que para Martín Palermo era sumar la mayor cantidad de puntos posibles para arrancar con confianza el torneo clausura. Y ahora en una de esas se le presenta la posibilidad de acercarse y también depender de alguna forma de sí mismo, ¿verdad? Porque tiene el choque con Cerro, con Libertad. Es como que si estaba pensando un poco en el corto plazo, ahora es hoy para Olimpia. Sí, totalmente de acuerdo, Federico. Por eso yo creo que está bien que el hincha, que hasta podríamos decir aquel dirigente que no tiene mucho acceso al plantel, está bien que festeje, que tenga que recordar anécdotas, pero el plantel tiene que estar muy metido. Hoy ese es el partido, porque cumplió el 2, cumplió Cerro, y ahora le toca a Olimpia. Y sabemos cuando hay emociones que no tienen nada que ver con el espectáculo en un partido de fútbol, siempre quiere salir al revés. Por eso el plantel tiene que estar concentrado en el partido contra Ameliano, rival complicado, buen partido en Copa Sudamericana, y Martín Palermo poner lo mejor que tiene hoy en el partido que va a arrancar a las 19:30. Los electos para este partido, Federico, con Facundo Bruera retornando a la lista de convocados. Gastón Olveira, Juan Espínola, César Olmedo, Hugo Benítez, Junior Barreto, Saúl Salcedo, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Marcos Gómez, Ramón Martínez, Hugo Quintana, Sebastián Quintana, otro que retorna también a la convocatoria, Matías Rivera, Alex Franco, Fernando Cardoso, el Peta Feliciano Brizuela, también desempolvado para este encuentro, Hugo Fernández, Rodney Reyes, Carlos Arrúa, Derlis González, Lucas Prato, Eric López, Aarón Páez y Facundo Bruera, el argentino convocado después de muchísimo tiempo para el campeonato. Aquí me dice un oyente, Cerro le goleó a Ameliano 3-0, Libertad le goleó 4-1. ¿Por qué tendría que ser difícil para Olimpia? Y no sé. Después aparece esto, Juan, como... Pero es así, Johnny, o vos te guías por la goleada de los otros equipos. Pasa, Federico, que son partidos diferentes. Yo no quiero comparar un partido a otro porque hoy podés amanecer muy bien y en el siguiente partido es totalmente al revés. Entonces, ganás un partido, perdés el otro. Sabemos lo irregular que son los equipos de nuestros irregulares, principalmente contra los grandes de estos equipos. Entonces, pero mirando lo que fue el partido de Venezuela, Copa Sudamericana, ahí jugó muy bien el equipo americano y goleó al equipo de Rayo Zuliano. Bueno, y ustedes, compañeros, le estaba dando Fabio el equipo de Sudamericana, ¿verdad? Sí. Y Ameliano está con 4 puntos. Sí. Empató en Uruguay. Y ganando, esos puntos los consiguió todos de visitante, los que hizo Ameliano. Y del local lo tiene justamente al mismo rival
En el Pero caso también del creo que Danubio, para uno, ¿verdad? Fabio, en la época de Arce le goleó Olimpia a Meliano. El último... Olimpia goleando a Meliano, Cancha, no. En cancha de... ¿No fue a Meliano? Pero, ¿quién goleando No a sé, quién? un 3-1. El año Que pasado, venía ¿no? fácil. No fue a Meliano. Tanta visita entre Ameliano, Triqui... Hubo un 4-0 que en el primer tiempo estaba 3-0, pero era el equipo de García todavía aquel. Pero no, pero era de Arce. Creo que ese fue, ¿eh? No, el de Julio Cáceres. Todavía era de Julio. Una goleada. Sí, señor. Ujú. Me acuerdo, Federico, Olimpia gana un clásico en Cancha Cerro. Aguirre me dice acá, Néstor, sí. En la Porque- semana va y pierde contra Ameriano. Esa fue la que perdió Julio. Julio perdió entre semana, que fue una victoria histórica de Ameliano porque fue la primera. Pero yo creo que Aguirre fue entonces el que goleó a Ameliano. Porque no fue hace tanto como lo de Julio. Acá me dice otro Arce. Voy a buscar un poco, che, para sacarme la duda. No, habrá sido Chiqui. Sí, que sí, era más Porque hace poco. Aguirre se fue muy rápido. Aguirre se va después de lo de San Lorenzo. Sí. Francisco Arce fue el DT, dice Darío, sí. Había ganado fácil. Porque uno Sí. siempre esperaba pues partido difícil. Claro. Y ese fue muy fácil para, acá pone Darío incluso, 4-0 los goles de, fíjate, Brian, 2 goles en el primer tiempo, Cardoso, 1 gol en el primer tiempo, 3-0. Y cuando finalizaba el partido, hubo Quintana. Claro, y el partido... 20 de septiembre, Dani. Por eso, y el partido de vuelta es el que pierde en la cancha de Sol y que generó tanta repercusión. Es el partido que... Claro. Y en materia pública, Olimpia, después de ese encuentro, decide rescindir, o mejor dicho, decir que no va a renovar con Tito, con Ale Silva. Ale Silva, Pero sí. ese fue el partido de vuelta al de ida que vos recordabas que Olimpia le ganó fácil. 4-0 a Meliano. 4-0, acá está, septiembre 23, gracias. 2 goles de Brian. Por los grupos de WhatsApp están ofreciendo los revendedores, sí, no, así es el tema. No, y lo que pasa es que cuando te dijeron que los otros candidatos al título golearon a Meliano, también desde la perspectiva del pesimista, que es lo que entre comillas se celebra en esta era de las MUFA y otras medio IoTs, ¿verdad? Que se puede utilizar. Te va a decir, y mira que a Meliano es el que le propinó a Olimpia las únicas derrotas en este año. Y qué derrota, ¿verdad? Porque fue el último partido de Arce en Encarnación. Creo que fue la cuarta fecha más o menos. Y la cuarta se fue, chico. Y bueno, y hoy se juega la revancha de esa cuarta, por eso es la 15. Y ni hablar del partido de la Sudamericana. O sea, hasta te pueden decir, porque Olimpia, ¿cuántas derrotas tiene, Fabio? 2. Olimpias... Palermo, ¿con quién perdió? No. ¿En el torneo. campeonato? No, en el torneo, ¿cuántas derrotas tiene Olimpia? Una Y derrota. bueno, y por eso te digo. ¿Con quién perdió? No, Palermo perdió con Ameliano en la Sudamericana y Chiqui O sea, perdió. La única derrota tiene Olimpia en el torneo la que decide en Encarnación. Sí, Claro, sí. y la única que tiene Palermo es, o sea, el La único Copa, que la le Copa. ganó a Olimpia este 2024 es el rival de hoy. Por eso Por los eso, muchachos o sea, dicen, justo contra Meliano y justo contra Meliano. Pero yo creo que, es más, en la previa de la Sudamericana, acá cuando hablábamos de, por eso Fabio recordaba, yo decía, mira, obligación sí, favoritismo, no sé. Creo que después del partido de la Sudamericana ya como que hay una especie de blanqueo hasta en esos hinchas muy radicales que dicen, y sí, hay una especie de paternidad de Ameliano. O sea, por eso la gente nos saca como bandera ese 4-0. Es como que hasta el de Sol de América se acuerdan porque Claro, generó porque una un mala partido onda. que quedó ahí traspapelado, ¿verdad? Claro. Tuvimos que buscar lo memorioso y lo que enviaban, Claro. en el caso de Darío, los oyentes, Vos pero dijiste no que es uno fue- que te cae así la ficha de rápido como los dos Claro. por las copas. Vos dijiste que fue septiembre, y eso fue después de ese mes intensísimo de agosto de Fla Flu. O sea, ya el hincha estaba... Era la época que Olimpia estaba empezando a remontar en la tabla, ¿verdad? Porque... Esa es la época que cuando Chiqui decía, sí, vamos a pelear el título, es más difícil ir al acumulativo que pelear el título, y en ese vaivén se dan esos triunfos. Pero
es Solo lo lindo para del Diego fútbol. Peralbo nos dice, no, hablan de Paraguay, no dice Diego Peralbo, pero otro Pa- compañero. Paraguay, pero ¿qué es lo que- estamos hablando del otro lado, nomás de la cuestión. Es que Olimpia, es que conviven las dos cosas. con vos. esta posibilidad que tiene hoy. Bueno, que de 7-1 no le tenía, hicieron. ¿eh? Entre Libertad y Cerro le hicieron 7-1, No, ¿verdad? y Y con bueno, esta conviven posibilidad, las dos cosas. Hoy Olimpia debe salir a buscar, Claro, pero sí. nada de media tinta. Pero no se puede dejar de reconocer que hay equipos que O vos saben salís a buscar cómo- empate, bueno, eso No, Olimpia, no, y no, 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 como no, va a no, ser Cerro no, no, Libertad, no, ¿eh? yo no dije empate, una cosa es que vos tomes un poco de cuidado, pero eso no significa que firmás el empate, no. No es para Olimpia y la ¿sabes? gran Pero posibilidad hoy- que claro, nunca pensó iba a tener. claro, pero eso no está en discusión. Lo que acá nomás se dice que no va a ser una presa fácil a Emiliano, porque hay equipos que saben tomarle la vuelta a ciertos rivales. Es el caso de Emiliano. Y que también yo supongo que este plantel de Emiliano, ese respaldo estadístico de cierta supremacía en los últimos tiempos, le va a jugar un papel o un factor positivo desde el punto de vista psicológico y emocional. Ese que nosotros pudimos contra esto. Es como que ellos creen contra Olimpia. Y eso tiene su incidencia. Vamos a ir para partidos de estadio lleno. Claro, así Hay- como la hay- Supercopa, hay gente- va a estar confiado. Los taludes. la Sudamericana, sí, Claro, no, porque pero en serio, de verdad. Claro, porque Se aquel- ponen de otra aquel manera. 4-0, Esos capaz que partidos- había 3.000 personas. Sí, Poca sí. gente hubo. Sí, No, por eso movilizan. Cuando le ganó por primera vez a los suplentes, también había poca gente de Olimpia que estaba en la Copa. Pero hoy va a ser, para uno, mira, los grupos de WhatsApp están revendiendo los taludes. Desde- Va a haber un ambiente de romanticismo, festejo. Quien sabe si en el homenaje no hay algo para Grano de vuelta, que a la gente tanto le moviliza desde lo emocional, ¿verdad? Y ahí va a salir Ameliano otra vez en una noche festiva. Eso decía Ariel. Claro. Ameliano elige el momento Claro, para... Pero eso es más preocupante entonces. O sea sea, que- escuchándole Diego a Peralbo. ustedes, ¿eh? Diego. Del lado del lado de Ameriano vos pensáis y decís, acá no va a haber término medio, o va o a un extremo o a otro, ¿verdad? Porque viene motivado, ganó en Y Venezuela. encima Sarabia, un No. tipo frío. Ganó en Pedro. Venezuela y eso es lo que Igual- significa deportivamente, económicamente, Igual, vienen bien y eso puede significar también llegar un Bueno, poco... ya que se está haciendo el dame que te doy, Sí. positivo, Claro, negativo, es así mismo. Claro, también se va a decir, bueno, pero hoy los de Ameliano no corren por $10,000 la cabeza. Por eso te estoy diciendo, puede haber... Bueno, y no hay por un término eso. medio en Ameliano, hay los dos extremos, o hoy es un desastre porque se quedaron con el partido de Venezuela, o llegan demasiado enchufados porque lo que significó esa victoria No, pues, es... ese partido de la Sudamericana. No, pero los igual, muchachos pero corrieron. No. sirve. Acordate que Ameliano, en el partido previo, fueron un desastre. En la cancha de Sol. No, ellos le ganaron a General Caballero antes de eso, antes de ir a Venezuela. No, te hablo en la, a la ya, previa de la no. Sudamericana. Sí, claro, de la que ¿No te acuerdas que hablamos ahí con como jugadores que medio no podían cerrar y contra Olimpia eran Beckenbauer y compañía? Cierto. Era bueno. ¿Sabe contra quién? Contra 2 de mayo. Y fue el bueno, partido. y en la Contra cancha de dos. Sol fue, ¿verdad? No, yo Sí. me acuerdo. Y es más, por eso acá después el presidente Ameliano dijo, me parece que equivocamos la estrategia, porque ya los muchachos, creo que había 3 partidos, no, Sudamericana, Sí, que se la anunciaban los bolsa. premios, ¿verdad? Y bueno, te van a decir, oye, bueno, los muchachos de Ameliano no van a correr por esa bolsa. No, Por eso, o sea, pero- hay matices y hasta el hecho de que sea Ameliano el rival permite que haya este tipo de... Atención a un detalle. Johnny. Johnny. ¿Sabe cómo hace Emiliano? Iba a contar eso. Sí, contá, Johnny. Gana el partido por Copa, se queda con un porcentaje el plantel. De los por ese 115 mil. partido. De los 115 mil dólares. Se completa la bolsa ganando el campeonato local. El siguiente partido del campeonato local. El siguiente partido, sí señor. Esa es la estrategia de Ameliano. Que me imagino que va a ser así ahora también, ¿verdad? ¿Entendiste, Fede, lo que hace Ameliano? Sí, sí, sí. De los 115 mil dólares, ponerle un número X, ¿verdad? Un porcentaje bajo, ya tiene a su favor el plantel por haber ganado ese partido de Copa Sudamericana. Pero si quieren ganar más de esa misma bolsa de 115 mil dólares, tienen que completar el combo, que es el siguiente partido. Pues esta noche no va a en el aparecer, campeonato local. es lo que decía Dani, no va a aparecer, el estadio va a estar lleno, pero no va a aparecer ese condimento que tanto moviliza a los muchachos amelianos. Sí. O a lo mejor la alta exposición, el tema que te estén mirando 15.000 personas, los moviliza, ¿verdad? Gracias, Gerard. ¿Escuchás, Johnny? Señor, Te hace un cuestionario, Johnny. sí. Acá Gerardo nos envía quizá el partido más importante, Olimpia 2, Boca 0. Y no alcanza ni por asomo a la cantidad de pagantes de Olimpia Guaraní. Gracias, Gerardo.
Vamos a hacer un concurso, Johnny. Te doy la formación de Olimpia y me vas a decir en qué anda cada uno. Sí, señor. Bien actual, ¿eh? Arrancamos con Everu Almeida. Acaba de ser presentado en el Mushuk Runa, el equipo... Había jugado un arquero paraguayo ahí. Medina. Bernardo Medina. Sí, señor. Fidel Miño. A Fidel Miño lo he visto hace poco, Federico, en el festejo del campeonato del año 90. El trencito, un campo de trencito, ¿eh? Sí, no sé a qué dedica realmente hoy su tiempo libre el amigo. Nos van a enviar seguramente. Igual está totalmente canoso, pero igual. Sí. Remigio Fernández. Remigio creo que está dedicado a su nueva profesión, derecho. Vos sabés que él está en abogado. su del este y es abogado. Abogado, Ariel. Él fue ayudante de Alicio Solalinde en su momento. Serio, siempre con barba. Bien, Remigio. Gustavo Benítez. Ya retirado, vive en Chile. Sí, instaló en Chile él, ¿eh? Sí. Evaristo Portela, nuestro amigo Evaristo Portela. Trabajó Evaristo, mucho tiempo en el club. Sí, era prácticamente un integrante más de cada cuerpo técnico que llegaba a Olimpia. Sí. Él no está más, ¿qué pasó con él? No quiero, pero... Yo tampoco, Federico. Voy a consultar por dónde está el amigo Evaristo Portela. Fermín Balbuena. Hace poco hablé con él, tengo su número, inclusive me dijo que siempre escucha Aves de Cardinal y que le gustaría hablar con nosotros. Él está en la zona de Encarnación. No, está en Lambaré, Federico. Él es Lambaré, mira. ¿Usted alguna vez le volvieron a escuchar o a ver a Fermín Balbuena una vez que se dejó del fútbol? Yo ni sé que le vio porque estuvo en un festejo, ¿verdad, Johnny? Sí. Fidel Miño es ayudante técnico del Loco González. Hace poco estuvieron en el Club Thompson de Ipané. El trencito desde el 30 de agosto de Itagua. Fidel vive en Itagua. Suele dirigir el club de la ciudad. Bueno, en Itagua está el trencito. Jorge Wash. Jorge Wash también lo encontré en uno de los tantos festejos, Federico, no recuerdo, pero siempre el rostro igual, por supuesto el físico ya no tanto, pero él sí en Itá, en su ciudad natal. Rafael Bobadilla, sí, siempre. En la opinión siempre. Sí. Fermín dirige al Independiente de Hernandarias. Técnico también. Gabriel González, hablamos hace poco con él. Raúl Vicente Amarilla es el único que está en el club. Y Alfredo Mendoza, retirado de su profesión, ¿verdad? De su labor, que era ser representante de jugadores y compañía, Johnny. Sí, he retirado, Federico, lamentablemente una persona sumamente interesante para esa profesión, representar jugadores, aconsejar a jugadores, pero lamentablemente está retirado. Bueno, Boca, Navarro Montoya, opinólogo. Y es bien. Estafusa, no sé dónde me es Gerardo Estafusa. Richard Tavares era un uruguayo, no sé tampoco. Carlos Hervín tampoco. Abramovich tampoco. Diego Soñora andaba en la representación de jugadores. Su hijo, de hecho, era un jugador que pintaba muy bien. Y terminó mal. Marangoni, qué señor Marangoni. Habla muy bien. Carlos Tapia estaba también como opinólogo. Alfredo Graciani falleció. Diego Latorre, uno de los principales comentaristas de Argentina. Y Jorge Comas, si no me equivoco, falleció también. 2-0, Raúl Vicente Amarilla, los 2 goles. Y acá está el detalle. 14.552 boletos vendidos. Fue entre semana y de tarde ese partido. Sí. No fue muy tarde, o sea, no se jugó muy No, de hecho se con luz de sol. Exacto. Con luz solar, ¿verdad? No había forma de jugar para uno, ¿verdad? Pero, ¿Y a qué hora jugó entonces? Quizá eso... América con Táchira. Bueno, qué gran recuerdo. 2-0 la victoria de Olimpia contra Boca. Después fue 5-3 para Boca en un partido inolvidable que Olimpia ganaba 3-1.
Y La Torre tuvo una gran actuación ahí, 5-3, y ahí Almeida apareció y atajó los penales, salvando nuevamente a Olimpia. Entonces descartamos ese partido. Queda para como, la gente era... Claro, queda como sobreviviente Mineiro y en el tiempo moderno lo de Guaraní. Le tiro el dato a Gerardo, si por ahí puede ver también. 23 de septiembre fue el partido de revancha contra Mineiro, el del 92. Que a mí para mí que es el partido, ¿verdad? ¿Cuál? El del 92 contra Mineiro, la revancha de la Conmebol. ¿Qué día fue? 23 de septiembre del 92, el partido de revancha. Y acá Ángel Elian, que es de Itá, también confirma que Jorge Wash tiene la escuela de fútbol que se llama Olimpia Elite. Está bien ahí Jorge Wash, ¿verdad? Sí, creo que bien. hace poco habló con alguno de los compañeros. Sudamérica Táchira arrancó 15-15. 17-15 Olimpia Boca, dice Pato Vano. Saludos para Pato. Estuvo desde las 11 ese día, qué lindo, llegar a la cancha bien temprano. Acá ya me cambia, no, Fercoda dice 13 horas sol, 15 Olimpia. Puede ser porque era horario de invierno, que ya existía en otro país. Pero qué loco, una doble jornada de Copa Libertadores. Saludos para Jesus Ocampo también, lo mismo que Ángel Elian, sí. A las 13 jugó Sol Táchira, dice Gerardo, está bien. Saludos para Jesus. La 12 atropelló Norte. No había sector visitante. Esa es la 12 del Abuelo. Mucha gente recuerda que estuvo por allí cerca y que peleaban con ese... con el que le pegan al bombo. Claro. Una cosa de cuero así, con un hierro adentro y estuvo brava la pelea esa tarde. Gustavo Benítez disputó una pelota dividida con Marangoni y levantó hasta por la cara la pierna a la derecha. Se puso muy nerviosa Marangoni. No dice Buenaventura. Los nostálgicos de esa época también te van a decir. Por eso el registro acá es pagante, pero justamente hablamos de una época donde pocos pagaban y muchos entraban. Pues nadie va a creer que, como hoy en día, nadie ya te va a creer que para uno pueden entrar 25.000 personas. Nadie va a creer que... ¿Cuánto dijiste? 14.000 pagantes. 14.000 para Boca, Olimpia claro, Boca. Nadie va a creer que hubo 14.000 personas mirando ese partido. Porque estaba rotado. Por eso, o sea, es una época donde... Solo pagaba, por decir, del papá nomás pagaba. Y entraban. Por eso, podían llevar al sobrino y entraban. Entonces, los de una época anterior te van a decir, no, si vamos a una cuestión de cuándo estuvo abarrotado el estadio, no, te van a ir a esa época. Claro. Pero yo le decía a la gente incomprobable. Igual que los 3 millones de hinchas que estuvieron presentes cuando vino Pelé. Que todos los que vivían en esa época estuvieron presentes en la cancha. Johnny. Esperábamos, Federico, para el entretiempo, los primeros 10 minutos de la segunda etapa, e ingresar y pagar. ¿Cómo? Ingresábamos en el segundo tiempo, después de los 10 minutos, porque habilitaban los portones. Ah, claro, pero cuando era partido así, no. Era complicado, Sí, por la cantidad de gente, pero en un partido de bajo nivel sí permitían el acceso. Ahora no se llama eso, ¿verdad? No. No. Pero hace poco, ¿te acuerdas cuando hubo ese? Justamente en el Cerro 2 de Mayo. ¿Te acuerdas que esa publicación que ABC hizo de una filmación de alguien en la cercanía del estadio, mostrando cómo estaban cerradas claro, ¿verdad? Y las puertas y generó ese debate, bueno, después de la psicosis que tenemos con los coagulaños. Pero Johnny sí recuerda la famosa época donde se esperaba a que empiece el segundo tiempo a entrar en la gradería. Ese cierto nivel local se hacía mucho en el sentido Eso es todo un arte. Sí, no, en el sentido de pagar el más barato, que era popular, ¿verdad? Y después de terminar el primer tiempo ya te ibas a la gradería, ¿verdad? Para ver mejor el partido. Claro. Pero a mí me pasó en la época de la selección, tuvimos que terminar viendo el partido populares. Selección. 89. Pero ahora yo creo que, a ver, por una cuestión de seguridad, sí no se puede cerrar, pero claro, siguen los controladores para evitar que ingrese gente para entrar ahí. Bueno, nos quedamos entonces, falta el dato que pedía Fabio, fecha. Estamos coordinando en privado también con Gerardo. Estuve en los dos partidos y para mí hubo más gente en la final contra Mineiro. Yo me fui a la final contra Mineiro. Fui con mi papá, mi hermano menor.
Y siempre digo que ese mismo año me fui a La Olla a ver Cerro Bolívar, para lo que diga la gente. Pero me acuerdo nos fuimos al Talud, Dani. Y así se veía, ¿me? Claro. Vos estabas parado Es que y ese lugar más tu cabeza no incómodo me daba al campo de juego. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y vos mirabas y era mucha gente. Me acuerdo que hizo el gol Mauro sobre la hora y no le alcanzó a Olimpia. Claro, porque había perdido la ida Año 2 a 0. 92. ¿Eh? 2-0 había perdido 2 a 0, la ida. sí. Lo Esa peor- copa lo como peor- lo peor era muchísima llegar- gente. Justamente era llegar temprano, eso que decís, Federico, y te ibas ahí, debajo del techo, ahí en arriba mismo, pero cuando llegaba la gente, después se paraba y ya no podía ver partido. No, ¿Qué claro. Vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Acá viste que Fernando Costa no pudo entrar, se le cayó la entrada un día antes. No. Pero contra Mineiro sí presente. Y esa es la época que laburábamos juntos, Fernando. Sí. Fanático limpia el tío. Fanático insoportable. Enrique Villagra dice hola. A ver. Cancha de. Ahora con. Bueno, mezcla un poquito la gente lo del Inter de Miami. Estuve en el partido Olimpia Mineiro, dice Enrique Villagra. Contar un poco más de aquello. Johnny. Federico, Entonces, a la pucha, ¿ustedes dónde se van a ubicar hoy? ¿Viste el mensaje que envió Wilson? sí, claro. Sobre algunas Recibí cosas que ya también- se desmontaron. Y seguramente, Federico, cuando se refiere a incomodidad, es para la cabina. ¿La cabina se desmontó ya? No, pero seguramente ya sacaron algunas cosas, por ejemplo, asientos, mesas, porque este partido ya estaba para otro sector, para otro escenario. Bueno, haciendo se puede tener, ¿verdad? Yo creo que de alguna otra manera se puede salvar, ¿verdad? Para por lo menos eso, ¿verdad? Ahora sí me Porque decís- a mí Fabio Martín, enseguida después de confirmarse el partido, que se jugaba para uno, me enviaron un mensaje de que podíamos ir para verificar las cabinas, ver todo, y le envié a Fran. Eso fue el jueves, cuando se confirmaba que el partido pasaba del Defensores al Boque de Paraúno. Ajá. ¡Epa! Aquí encontramos. Primero voy ahí, Johnny. Vamos a hacer lo mismo. Olimpia Mineiro. Árbitro Ernesto Filippi. Uruguayo. Goicochea, Johnny. Trabaja en la TV. ¿Sí? Virginio Cáceres. Está en inferiores del 2 de mayo junto a Mauro Caballero. Ah, mira vos. JJ Mesa. ¿Qué pasó de JJ? No sé, Federico. JJ Qué buen Mesa volante, tenía una estación de servicio, si mal no recuerdo, hacia San Lorenzo. Mira vos, bien Me fui a hacer Ariel. una entrevista ahí. Bien, Ariel, bien, Sí. bien. Isidro Núñez. Isidro Núñez. Gran campeonato en un equipo de reserva de Olimpia. Mario Ramírez. Trabaja en clubes así de inferiores. ¿Le suelen entrevistar a usted a veces en la cancha? Hace poquito lo he visto por acá, Era muy por el crítico centro. Zona de limpio, solía trabajar ahí como técnico. Silvio Suárez, mira, nunca más le vi a Silvio ya, ¿eh? Silvio Después, me parece, Federico, tiene un emprendimiento inmobiliario ahí cerca de la villa, tiene qué lindos grande. lugares. departamentos. Qué grande, Silvio. Adolfo Jaraén. Estuvo a punto de ser dirigente de Olimpia. Hace poco no escribió. Él fue gerente en un momento No dado. aportó, claro, cuando estuvimos hablando del tema de nuestras inferiores. Adolfo, que se nota no escucha, gracias Adolfo. Se está escuchando, un gran saludo. Acá nos dicen, Robocop trabaja en el Congreso. Vidal Sanabria. Es técnico. Trabajó en Sol, trabajó en otros equipos también de inferiores. Fue ayudante de campo de César Castro. Ah. Ahora con Sol, ¿verdad? En intermedia. Sí, ahora con el equipo de César Castro que subió a primera división. Jorge Campos. Jorge Campos, me parece que Chiqui lo había llevado a Cerro para una especie de scouting, creo que fue hace un año aproximadamente. Mauro Caballero, ya dijiste que trabaja con Virginio. Sí, señor, en el equipo del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Adolfo Jara, miembro titular del Club Internacional de Tenis. No, Adolfo está en la... Otra cosa.
las grandes ligas. Isidro Nuño actualmente DT en Caguazú. Adriano Samaniego. Estaba con Never. Sí. Está con Ever. Y este ex Cerro pasó después a Olimpia. Miguel Sanabria. Miguel Sanabria, que pasó toda una historia, Federico. Él estaba en Cerro, pidió ir al Bolívar de La Paz, le dieron el ok, se fue, y por el camino vino al Olimpia. ¿Vos sabés que él hizo, por el Bolívar de La Paz, le hizo goles a River en esa Copa Libertadores del 91? Le hizo 3 goles en La Paz. Me acuerdo bien. Miguel Sanabria. O sea, jugó en Bolívar. ¿Sí? Y este técnico de Mineiro no es el mismo que vino acá. DT dice Procopio Cardoso. No es verdad. Eutropio el otro. Procopio, bueno. Procopio Cardoso, el técnico de Mineiro. Mira, Pablo Roberto, Eder López Negrini, Edu estaba acá, Ariel Hanna. ¿El arquero quién fue, Federico? El arquero era un arquero malísimo que era de Brasil antes, Joao Leite. Porque tenía pantalones largos. Sí, muy mal arquero, ¿eh? Él atajó con Brasil Federico? en aquel mundialito de Uruguay, que ganó Uruguay. Y después tuvo segundo, tercer arquero por ahí. Bueno, y acá voy a dar el dato. 22.527 boletos vendidos. Ese no lo alcanza a nadie. ¿Verdad, Dani? Por eso, ese me parece. 22.527 boletos vendidos. Aquí ya nos quedamos, nos plantamos. Como las cartas. ¿Nos va a superar? No. Y ahí donde uno se pregunta, ¿cuánta gente habrá estado? Si hubo 22.000 pagantes. 25. Era entrada de papel altamente falsificable. Apretado ahí 3 por 1. No, talud era terrible. Todo, se usaba todo talud. No. Joao Leite era pastor evangelista, así mismo Gerardo. Siempre regalaba una Biblia al arquero rival. Malo Joao Leite, sí. Pero buena persona. ¿Cómo? Malo como arquero, pero buena persona, digo. ¿En serio? No, digo, no, así, si regala la Biblia... Pero mira que hay cada pastor también, Johnny. Llovieron piedazos, dice Enrique Villara. Yo estaba al lado de los brasileños en preferencia. No leas al... Ah, no, qué feo. Gracias a Darío de Nueva York. No, tranquilo. Deportivo Peñón del Limpio, Robocop Ramírez. Bueno, Johnny, ambiente ahí. Sí. Un lunes diferente. Hace una semana el partido se jugaba en el Defensores, era domingo, no había palabra inicial, no había noviembre, bandejas, Cerro estaba a 8 puntos de Libertad, digo nomás. Estaba todo muy frío y ahora de repente se vuelve a centrar el interés en el torneo a full. Claro, hace una semana era que entrábamos en el bloque del destacado y yo decía, Olimpia va a jugar en su cancha, vuelve para uno, y ahí me decías, no, se va al Defensor del partido. Sí. ¿Por qué se iba al Defensor? Y porque ya empezaba a proyectarse, pero en principio se fijó para exactamente. Con antelación, ya cuando volvía a Olimpia y contra Meliano vuelve para uno, y al nuevo Osvaldo Domínguez, estábamos con eso hasta que sorpresivamente hace una semana se cambiaba el escenario. Y después otra vez volvió al mismo estadio. Reiteramos el probable equipo de Olimpia, Johnny. El probable equipo será con Gastón Olveira, César Olmedo, Manuel Capazo, Saúl Salcedo y Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Marcos Gómez o Ramón Martínez, Carlos Arrúa, Romney Redes, Lucas Prato y Aarón Páez. Va a continuar el joven sub-19 en el equipo titular de Olimpia. Hay que seguir sumando los minutos y tal vez también pueda recuperar ese nivel que tuvo en aquel partido contra Sol de América, donde Páez fue muy importante, casi culmina aquel partido, pero después fue bajando de rendimiento. Otra chance para Páez para cumplir con el reglamento y tratar de recuperar su nivel. Muchas gracias, Johnny. Hasta cada momento. 13:03.
Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados 3 y 4 de mayo. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando. Con el pacto de confianza, NGO. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el miércoles 1 de mayo, con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o visítanos en nuestra página web www.farmaciacatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Insecticidas en aerosol Knockout te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue, con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout con el sello de garantía base. Llegaron a Bristol las tecno ofertas para renovarte con lo mejor en tecnología. Aprovecha esta super oferta. TV Win Smart 43 pulgadas Full HD, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Además encontrarás la mayor variedad en televisores. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Maquinatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Maquinatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Maquinatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Estamos con... ¿Vos tenés, Fabio? Sí. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Estamos con Tania Vera, encargada de marketing de Base. ¿Qué tal, Tania? Te saluda Fabio. Estamos aquí en el Cardinal Deportivo. Buenas tardes, Fabio. Súper bien. Hoy no quiero dejar de mencionarle a la audiencia, Fabio, la solución efectiva contra los insectos. Uno lo puede encontrar esa solución en los insecticidas Knockout de base. Su fórmula de última generación te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya, Fabio. En la línea de insecticidas Knockout son de alto poder residual y además no son tóxicos para personas ni animales de sangre caliente y uno lo puede encontrar en sus diferentes presentaciones. Aerosoles voladores de lata amarilla, aerosoles voladores de base acuosa de lata azul, aerosoles voladores de base acuosa con citronela de lata plateada. Toda una línea de insecticidas Knockout, Fabio, que realmente nos mantienen protegidos contra los insectos, eliminándolos rápida y eficazmente. Sin duda, Tania, estamos hablando de un momento en donde estamos en una época de otoño, pero sin embargo el calor persiste, no se va y por supuesto que hay invasión de mosquitos una vez que se llegue allá entrada la noche.
Así mismo, Fabio, pero la solución efectiva lo encontramos con los insecticidas Knockout. Y también, Fabio, no quiero dejar de recomendar este producto ideal que ofrece Base, y más ahora que se llega al feriado, vamos a realizar una limpieza profunda en la casa y no nos puede faltar la crema limpiadora Furia, que es ideal para remover esas suciedades difíciles que por ahí encontramos en los azulejos, en las griferías, en los pisos, en los lavatorios. Limpia absolutamente todo y aparte de eso deja un aroma exquisito en el ambiente, Fabio. Así que estos dos productos que ofrece Base es más que recomendado para tenerlo en el hogar. Y sobre todo estamos hablando de precios muy accesibles para toda la gente que pueda consumir estos productos. Hablamos de precio y también, por supuesto, de calidad, Fabio. Sin dudas, claro, porque se puede hacer estas compras y luchar contra el dengue y también contra la humedad que se tiene en ese momento, con lo que hablabas de las cremas y poder tener la casa limpia. Así mismo, Fabi, lo bueno es que cuando hablamos de los productos base, uno lo puede encontrar en todos los puntos del país, así que le invitamos a todos también, aparte de estos productos que estaba mencionando, a conocer más de los productos que ofrece Base, siguiéndonos en nuestras redes sociales o bien visitándonos en nuestra página web www.basebase.com.py. Excelente promoción de los productos de Base, Tania, y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos, Fabi. Bueno, esto es jornada para todos. Muchas gracias. Tania Vera, encargada de marketing de Base. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 12 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. En este mes de abril venía Sueñolar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primos Ferronizonos, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. En tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso,
botifarra y mucho más. Visita nuestra sucursal o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia, expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ven a la Feria de Usados de Taperu Villa. Encontrá tu primera SUV en la Casa Central de Ford sobre Avenida Madame Lynch de 7 a 18 horas. Precios y cuotas increíbles te esperan. Llama al 021-671-900 para más información. No te lo pierdas. Te esperamos en Taperu Villa. Bueno, 13:14. Dentro de todo lo anecdótico, estoy viendo varios sitios de aquellos que ponen cosas curiosas del fútbol, ¿verdad? Hay uno que tiene 1.100.000 habitantes, 100.000 seguidores de Argentina, porque ayer hubo alguien en preferencia que estaba filmando el tiro libre de Carrascal. Y vino un vendedor de gaseosa y le tapó, y después se vio que la pelota entró igual. Y dice directo al Pusca, y ahora sitios de Argentina, de otros países ya están levantando y están teniendo una repercusión pero impresionante. ¿Quién habrá sido, no? Porque habrá dicho, bueno, te vamos a filmar el gol, y vino con toda la botella gaseosa, agua mineral, el vendedor. Imagínate si no había una imagen reveladora y que esa toma hubiese sido fundamental, que esclarezca la jugada. Que vos mismo haces el relato, que va a generar polémica, y con Federico decíamos, el VAR valía tan rápido porque ellos sí habrán tenido una imagen, pero esclarecedora. Además ni llamaron a... No, es que no, esa es una jugada donde no le llamas. Vos le tenés que decir, entró o no entró. Claro, es como la jugada del tiro libre, afuera va adentro o el adentro offside, penal, ¿verdad? o el offside, Sí. o sea, es algo que sea de interpretación. Pero lo que comenta Federico, sí, yo vi inclusive, por ejemplo, el Pollo Barsky, que no es el periodista, que es, por ejemplo, fue durante mucho tiempo director de comunicación de la FIFA, y vi que él levantó también esa imagen de a punto de, y cuando se pasa justamente el vendedor de gaseosa, no, o sea, parece una escena de una de estas series que juegan mucho con el humor, o sea, ya sea, qué sé yo, Pablo. Claro, parece algo muy... Parece todo guionado de decir, sí, mira, totalmente. o sea, desde el género del absurdo o series como The Office y otros, es como que justo está por entrar el gol, está el amigo y después se escucha. Y decir que fue una jugada de VAR. Lo peor, Dani, que se ve un poquito... Justo, Como se corre el tipo, se ve un poquito la pelota que está adentro. Mira, o sea, documental. Claro, pero mirá si era un gol sin VAR. Entiendas que haya entrado. Igual, o sea, hasta iba a generar eso pero... No, fue una de las perlitas. Muy bien un basquetbolista profesional de Argentina. El tipo juega en la NBA, cordobés. ¿Quién? ¿Ahora? Y de él sacó la mejor foto de la pelota que no entró de River. Estaba como hincha. Ah. El cordobés juega en uno de los clubes chicos de la... Y él saca la foto justo en el momento que se ve que Romero saca la pelota pero que no entró toda. Y pone su cuenta, y también se hizo como la imagen. Incluso sus compañeros de Estados Unidos le felicitan, todo. Pero esta está muy buena y realmente... el arquero general Caballero ni reclamó, no, porque el arquero también sabe. Muchas veces, y aquel chiquito Romero no reclamó tampoco. ¿No reclamó? Claro. Él pensó que entró y no entró. Bueno, ¿a dónde vamos? Los otros clubes no existen. Luqueño perdió. Soldamérica mal, 4-0. El gran ganador del otro campeonato es Guaraní. Que está gustando, ganando. Ya se puso, creo, a mitad de tabla. Cuando viste otro torneo, yo pensé que abajo el gran ganador fue Tacuarí, sí. Ganó, y cómo ganó ahí sobre la hora, y perdieron Sol y General. Con esto confirma que, como esto que pasa fecha tras fecha, hoy por hoy no desciende directamente Tacuarí.
Pero esto puede ir cambiando, pero lo de General Caballero seguramente ya es Lo más que que ayer preocupante. mostró General Caballero es muy Como- pobre en cuanto al nombre mismo, porque yo De- preguntaba a él en cuanto a lo que tiene que ver con el banco de suplente cuando el partido ya estaba como 2-0. No, mira, y yo lo único que vi era... ¿A quién es que te dije que lo Richard, conocía? Richard Richard Ortiz Ortiz. que entró, ¿verdad? Porque vos comparás, Sí. este equipo tuvo a Sanguina, tuvo a... Entiendo que hubo jugadores lesionados tuvo a y Marabel. expulsados. No, digo comparando con Ah, otra no, época. no, porque ok, ok. ahí yo te decía ayer que me hacía suspendido acordar también. a Santaní, que tuvo un muy buen plantel el primer año. Dijeron que esto ya alcanza y el segundo año fue malo y descendió. Mira que la dupla dentro de todo, porque vos decís Clementino con Chino, pero sí, Auché fue uno de los expulsados. Y Miller Marengo, que suele jugar de Heinze lateral. no jugaba también ahí. Hay nombres. El Heinze que ahora está en otro club. San Lorenzo está, San Lorenzo. San Lorenzo. En la intermedia. Y este chico Arce que ayer apareció fue que le El hizo- Chapa Martínez también también. está. ¿Eh? La vida General de Caballero. hizo a Cerro en el 2-2. Sí. No, y Que Bernal dijo tuvimos claro, 16 situaciones de y gol. Arce, que es oriundo de Olimpia, Sí. él hizo el gol del título de Libertad. O sea, cuando él hace sobre la bote, va a acordar En la lo que olla. ustedes Sí, hicieron sí, en la sí. nueva El olla. 2-1. Ah, Y Libertad Comas también estaba en este equipo, ¿eh? Claro. Lautaro Comas. ¿Cómo estaba en No, Guaireña? Coma Guaireña. Y después No, él ahora jugó Luqueño. también. Él jugó, él Ahora jugó. Luqueño. ¿En general? ¿El General Caballero no jugó? No, Para no, mí no. No, no. ¿Seguro? De No, Guaireña bajó el Guaireña- año pasado y pasó a Luqueño. Sí, Sí. aquí Por- las restas sensibles Porque son... Coma el que hace ese gol sobre la hora Cerro. Sí, el más sensible... Auché. ¿Jugando por quién? No, Auché. Guaireña. Viste que Auché no era titular indiscutible. ese- Ahora ese- empezó a Pero en este recuperar. equipo iba a ser Auché Maradona. Eh, Auché, sí, Chapa pero- Martínez. Chapa Martínez tiene No, pero presencia. ¿sabes era- quién es? Marabel y sus goles. ¿Sabes quién era acá el que falta? Sanguina. Sanguina, jugaba- es el goleador del campeonato. Aguanta pelota Es más, de espalda. pero fíjate, Sanguina no es goleador del campeonato. Sí, él es Sí, goleador. tiene 6 goles. Por eso, o sea, Sí. no sé por qué no estuvo. No, está con un problema de tobillo que no se recupera más. Y bueno, Hace- quizá porque está los arrastrando. expulsados de la fecha pasada también van a tener que pulgar contra Olimpia. También. Porque fueron roja directa lo de Miller Mareco, lo de Auché. Igual yo creo que General Caballero tiene que revisar su plantel para el segundo semestre. Si pretende seguir en primera. Porque- Y qué desafío para Aureliano, ¿eh? Porque Wow. Aureliano es un técnico que se está haciendo y no es precisamente un hierro demasiado caliente. Y citábamos, fíjate que Aureliano dirigió a Olimpia contra General Caballero y el domingo que viene va a dirigir a General Caballero contra Olimpia. Y en la respuesta misma de Torres uno se percataba, porque él cita el tema del gol tempranero, pero decía... Muchos jugadores de la cantera No, y el también grupo está remarcó. tocado, como que están Ese equipo bajoneados. Florentino dirigió a General Caballero, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ese Contra equipo- Cerro fue que ese equipo se... contra Cerro ¿Te acuerdas de esa era expulsión muy medio... bueno el General Caballero. Tenía un alto aparte de un El argentino ese. ajá. Medio argentino. croata. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que en las primeras 6, Y 7 en ese fechas... partido es que Heinz se hace sobre la hora el gol. Y Sí. ese delantero Lungo casi le hace el gol a Olimpia después de un gran pase de Auché. En el 2-1, que Richard lo gana sobre la hora. Claro. Wilder Viera jugaba en ese equipo. Bueno. Había hecho Tenía mucho más, 1-0. Estamos hablando de un equipo que con Ponce... No, este Junior año, Barreto. Las primeras 6, Junior 7 fechas Barreto. jugó bien General Caballero. Estaba bien. Era el rey de los empates. Hasta El tema es que no ganaba, pues. No, no, empataba todo. hasta- Sí. Pero empató con equipos importantes, ¿verdad? Dentro de Olimpia, eso, con Olimpia. en la primera rueda. Y perdió también partido Cerro. increíble sobre la hora. Creo que en Tacuarí, por ejemplo, perdió sobre la hora. Claro. Sí, con- Pero con ayer, al descuento. mirar el partido, en ningún momento tuvo ni una No, posibilidad ayer de sacar estuvo un punto nunca. muy lejos estuvo. Nunca. He visto así a General Caballero en un partido de exposición, Tampoco. siendo tan, pero tan inferior, porque... Rasic era... dice Rasic- Juanma, sí, la así única mismo, jugada Juanma. que yo me acuerdo, al menos no sé, me corrigen ustedes, la de Chino. Creo que Chino fue grado de Sebastián Arce, que se metió por el medio y sacó un Chino- remate. Chino, y después... en el primer tiempo, justo marcábamos. Vos sabés que el primer córner fue tipo los 43, cuando Alan baja mal la pelota. De ese córner viene un remate de media distancia que se iba afuera y Jan tapó. Y fue un segundo córner. Y a una jugada donde Chino se anticipa a Brock y saca un disparo. Pelota en movimiento, no pelota parada. Y después en el segundo tiempo esa que vos marcás. O sea, dentro de todo, Jan tuvo 3 atajadas. Pero era abismal la diferencia, porque uno siempre va con este chip. Recién ustedes hablaban del tema de lo que significa Meliano para Olimpia, o los partidos que General Caballero le había hecho a Cerro en otras épocas. Uno siempre dice, bueno, por la exposición, la motivación, pero lo de ayer fue... Cuando hace el 3-0, Manolo se da vuelta y le dice, bueno, vamos a cambiar, vamos a adelantar el tema de la rotación. Claro, porque fue antes de los 10 minutos, Si ¿no? tenía, si tenía a disposición 10 cambios, lo hacía inmediatamente, ¿verdad? Por todo lo que significa esto, ¿verdad? Aparte porque lo que entraban afilados.
También. Querían hacer sobre el Tigre, quería hacer su gol Edu. Y Juanma dijo que, vos también marcaste, que Iturbe quería entrar. Iturbe le pidió en un momento, y como que Manolo le dice, todo bien, pero hay otras necesidades. Entonces que entren los Rivero, los Edu, en la primera. Hasta inclusive hasta el Miguel Benítez, que arrancó de titular, le respondió a Manolo. O sea que él está manejando muy bien el vestuario y lo tiene enchufado a todos. Ayer Manolo creo que habló de él también. Seguro. Dijo, no tiene posibilidad porque Arzamendia y por eso juega siempre. Después habló de Jesús, habló de los chicos con autismo, ¿no? Manolo está sumando muchos puntos grandes. ¿Sabes dónde no? Ahora ha dicho la gente, che, casi, ¿por qué el año pasado ya no lo contrataron cuando, ¿verdad? Perdimos tiempo, dice. ¿Sabe dónde también noté? Capaz, no sé si fue una repercusión, pero de las famosas aguas divididas que dejó el empate. Y ayer en la previa también le decía, los que sostienen que fueron 2 puntos perdidos contra Fluminense, mirá un poco porque perdió mal 0-3 contra Corinthians, cuando Manolo volvió a recordar ese partido. Es como me parece que Manolo también sintió que hubo voces de oposición o de crítica y dijo, mirá, 75% de posesión, pero los tuvieron los Felipe Melo y el otro, así le salió. Y dije, o sea, como que quería también descargarse. En estos 3 días yo pensé que todo el mundo iba a estar contento con el punto logrado. Escuché vos, entonces, en medio del partido, porque lo de ayer fue totalmente... Entonces, como dice, hay partido y partido, hay una frase de él que siempre dice, ningún partido es igual al otro, no hay 2 partidos iguales. Entonces, cuando dice... Y yo nunca planteo partido para empatar. Y otra también que... Cuando recordó lo de Fluminense, dije, capaz le hicieron llegar o escuchó vos decir, profe, daba para otra cosa. Entonces, dijo, 75%, pero allá, con Felipe Melo. Entonces... Y cuando dice el viernes, derbi, todo eso, los clásicos, pero el viernes no sale el campeón. Entonces capaz quiere ir también. Ahí la gran Ariel, decís. Yo creo que... Pero acordate que va a ser, porque vos contra Alianza, ¿qué equipo vas a poner? ¿O justo te vas a ir contra Alianza? Yo creo que contra Alianza... ¿Va a poner el equipo para ganar y...? No, yo creo que juega el combativo. Y bueno. Pero y vas a hacer jugar 2 partidos seguidos al mismo medio. Yo creo que... Morel no va a llegar. No. Porque él dijo, a lo mejor, pero el viernes no, dijo. No. Ya lo descartó para el viernes. Y más, yo creo que capaz hasta te juegan, porque viste que si vamos los 3 partidos, los 2 primeros son de visitante y el de local el clásico. Y capaz va con media cautela el viernes, cautela en Lima y un poco más alegre en el clásico. Pero yo creo que la idea es... Ahí está por el tema. No, claro. ¿Cómo va a estar? O sea, es todo tan... Sí. Es todo tan... El plan es hasta el próximo partido. Así mismo. Claro, y después ver cómo se ve. Sí. Imagínate que el clásico vos llegues después de ganarle a Libertad y después de ganarle a Alianza. Pero imagínate que llega después de patinar con Libertad, patinar con Alianza. Claro. Y que Olimpia te haya sumado puntos... Por eso es todo muy... Claro, acá no puedes programar lo del miércoles porque antes está lo del viernes. Por eso cuando él avisa, yo creo que él sintió, porque las preguntas eran, ahora hay una final, ahora pueden ser punteros, ahora cosa, y cuando él dice, el viernes no sale el campeón, es como que partido a partido, yo quiero ir, ustedes se pueden emocionar, yo vengo de afuera, o sea, le bajó un poco lo decía, porque ayer era para que diga... Justo te dije, digo lo de chavales. Ayer Dani se metió con un morbo terrible, metió allí en la última fecha. Fecha. Olimpia, Libertad. Y Nacional Cerro. Y Nacional dirigido por Bernal contra Cerro. El Libertad Roca anunció su retiro. Una cosa que era una última fecha así. Una última fecha terrible. Terrible. Todo bien con Cerro ahora. Próxima fecha, dice, gana Libertad. Contra Flu en Brasil pierde Cerro. Se despide de la Copa, dice David Roberto. No, todo puede pasar, pero para mí en esta elección que hacemos, no semanal, quincenal, ponele, el que goza de mejor salud hoy es Cerro. Mental, física y de resultados. Olimpia es la incógnita del que estaba acostado, le dije, ¿sabes qué?
Mira que puede ser, levantate. Claro. Levantate, Olimpia, de repente. Sí, el tema es que Cerro hubo una levantada a nivel equipo y a nivel individual. Y a nivel grupo, Ariel, de no solo titular, sino suplente. Ahí está, pues. Eso colabora mucho para los objetivos. Totalmente, todos es lo que decíamos Libertad hace poco. Todos levantaron, apareció el chico Aguayo, que hasta discute la titularidad cualquiera, lo de Alan Benítez, lo de Brock, ayer lo de Miguel Benítez. Es como que todos están a punta de pie y aparece la posibilidad y cada quien deja todo en la cancha. Hay un compromiso. Sumarle lo del Pachi. Fíjate que cierto, yo todavía me acuerdo. Churín que volvió a marcar goles. Claro, pero viste que hasta Riveros ayer, ¿verdad? Pero viste que el diferente es Pachi. O sea, hasta el más detractor de Pachi sabe que cuando Carrizo está enchufado, el equipo juega diferente. Sí. En menor de lo que medida, menos hablamos, Dani, es de Cecilio y Iturbe. Claro, porque eran la sensación de la primera fecha. Era ellos nomás. De Pachi, nadie más. de Piridamota, de Aguayo, ¿verdad? Y te decía que me acuerdo que cuando él habrá jugado su primer buen partido fue en ese inicio de esta racha con Achucarro, contra Luqueño. ¿Cierto? Y hasta el cínico podía decir, viste, ahora que le sacamos a Bernal está jugando. O sea, te quiero nomás marcar cuántos partidos se le esperó a Carrizo. Y Carrizo, por ejemplo, ahora ha aceptado el rol que le dio Manolo él es suplente en la Copa. Él entra en los segundos tiempos y en el torneo local él marca la diferencia. Entonces, está una cuestión futbolística. En el caso de Olimpia, Johnny daba al equipo. Hoy no aparece Derlis. Futbolísticamente no se cuestiona. Lo que pasa es que acá se hablaba que era una decisión institucional. Capaz hablaron con el jugador y le convencieron. Por eso yo cito lo de Carrizo. O sea, hay jugadores que son diferentes. Pero muchas veces, Palermo es dueño de aquella frase cuando se le preguntó, ¿y por qué no cambiaste antes? Y vos sabés que los jugadores no quieren salir, vos sabés que los jugadores quieren seguir. Capaz hubo una charla y le dijo al propio Dele, capaz te mejora entrar en el segundo tiempo o con los rivales predispuestos de otra forma, porque en el equipo se mantiene el sub-19, pero el que pierde el puesto de Derli para que entre Redes. Redes bajó mucho de peso y es mucho más extremo o más profundo que Derli. Por ahí puede venir, a lo mejor de entrada quiere algo más punzante. Derli bajó mucho, la otra vez bajó mucho a buscar la pelota. Claro. Y entonces le da esa misión a Rúa. Johnny dice que juega Vampeta. ¿Ya cerró, Johnny? Cerró, Johnny. Gracias, Johnny. Pero estaba almorzando ahora. 13 con 30. Ahora, ¿por dónde pasaría esta levantada? ¿Qué hizo Manolo? ¿Es la gestión del grupo? Bueno, algo tiene que ver eso. Y para que todos estén contentos y acuartelados. Que puede llegar la oportunidad y hay que aprovechar, porque eso no se consiguió en las etapas anteriores con conducciones distintas y uno hasta no percibe así caras largas de unos jugadores que sí veía en ciclos anteriores. Y la actitud de cómo encarar los partidos, porque lo de ayer obviamente Cerro era favorito ante un rival que no en la previa no te tendría que complicar tanto, pero también los jugadores colaboraron desde el punto de vista de entrar enchufados. Claro. No ¿Sabes cuántos puntos perdió Cerro así en circunstancias en la que tenía que acercarse al rival de turno? Estuvo en los últimos campeonatos, perdió muchos puntos. Encendido, hambriento, y por eso rápido empezó a liquidar el partido, ¿verdad? ¿Y cómo hace eso, Ariel? Jerarquía para primero que te crean. Chapa también. ¿Quién es el que está enfrente, verdad? ¿Quién está enfrente? Claro, el discurso tiene que ser bien creíble, ¿verdad? Un tipo sincero debe ser también, ¿no? Sí. Otro requisito también para que los jugadores te crean. Sí, y el jugador se da cuenta que el que está bien, yo voy a tener chances si estoy bien acá y tengo que estar preparado. Sí. Pero ¿quién lo dice y qué chapa tiene? Porque cuántas veces vimos lo que a lo mejor si aquí no seguía, el gesto que le hizo a Gavilán no le hubiese nunca hecho si era Manolo. Los muchachos se codeaban cuando lo puso a Bro de titular y ahora él se da cuenta del equipo, que Bro está jugando muy bien para el equipo, y esas son las pautas que te da para creer en el técnico. Cuando vos no crees en algo, pero el tipo pone, a ver, estos números, lo ratifica Aguayo, que lo había puesto ya. Y no tiene problema sacar la Iturbe, si juega mal, primer tiempo, fuera. Exactamente. Sí, Cecilio, si juega mal, fuera. Entonces no son dueños del puesto y los que están detrás van a meterle duro porque saben que el que está mejor, independientemente del apellido o la edad o la es el que va a terminar jugando. Así es. Caso Piridamota. Que Piridamota arrancó como suplente el ciclo Manolo y hoy está como titular en el medio campo Piri y dos más. Y se nota claramente como es cercano con los jugadores desde el punto de vista. Él muchas veces da vuelta y con los suplentes empieza a intercambiar opiniones. Le dice, miren allá lo que pasó allá, fíjense en esta jugada. Y hoy al tener tantos suplentes, y en el caso del defensor el Chaco,
Ahí también están los que le escuché, están otros que... pero yo ante cada punto que ustedes remarcaban, y sí porque, quieras o no, Cerro venía de un semestre o de un par de semestres, desde la salida de Arce y Saba, siempre se mencionaba que era más interino que otra cosa, capaz porque era muy de la casa, primero con Gavilán y luego con Bernay. Entonces cuando Ariel vos dijiste chapa. Y acá nosotros hasta decimos, y esto no es en detrimento de los profesionales anteriores, pasa en todos los ámbitos, nos puede pasar estar en este rol o en el otro, en el siguiente sentido. Capaz hasta la anécdota que te cuenta ya tiene otro nivel. Acá marcábamos, o sea, él compartió vestuario con leyendas del fútbol. A veces eso nos sirve cuando ya la brecha generacional es muy grande. Dice, es como, no sé, el asado los domingos donde el tío o el abuelo empieza a contar por 20ª vez la historia. Te puede salir bien o te puede salir mal. Pero, pues nomás, este tipo compartió algunas cuestiones. Y después me quedé cuando vos hablaste del tema de la honestidad. Sí. Hace poco, acá recordábamos cuando Bernay, ya siendo técnico de Nacional, en aquel debate que tuvimos con el caso de Enzo. Sí. Y nosotros habíamos visto que cuando Iturbe lo mandó al frente, no lo sacó a Iturbe, lo sacó a Enzo. O sea, voy nomás ante un público que lo estaba ahí devorando al pobre Enzo. Claro, entonces voy también a... ¿Qué es lo más difícil en el fútbol? El tema de la sinceridad. Porque yo voy a hacer esto, pero después capaz me habla así, que esto, entonces voy a quedar acá. Y estamos hablando de alguien que ya tiene dentro de todo su profesión hecha, la carrera hecha. No le veo a Manolo... No, pero a Ariel le voy a decir así para que el día de mañana cuando hable con Federico no hable mal. No, es como ya está, es un tipo que ya vivió y para él ha de ser una experiencia también exótica, lo que marcamos, dirigió Champions de Asia, Champions de Europa y esto. Entonces, yo conjugaba los dos factores que usted citaba, lo de la chapa, la jerarquía y la sinceridad. Y eso, para un grupo que venía, repito, de un desgaste grande con Chiqui, era tumulto total con lo de Saba, y dos técnicos quienes estaban muy identificados con el club, pero todavía no se habían asentado. Viene el español y hasta desde el tono dice, bueno, vamos a escucharle un poco al míster. Claro, no, totalmente. Me parece que por ahí viene. Acá me dice alguien que está dentro del Cerro. Manolo se ganó el respeto de los jugadores no siendo un perro, siendo profesional y paternalista. Además sabe mucho de fútbol, es simple. Deja claro que los que juegan están mejor. Sumarle que los partidos de Gavilán y Bernay era un experimento tras otro. Un día jugaban todos los de 40, otro día jugaban los chicos, un día esto. Entonces se le perdió la pelota a ambos, ¿verdad? Y se notó eso. Bueno, hasta aquí lo de Cerro. Acá compara con Saba, que después se pinchó el globo y se fueron todos. No, yo noto esto mucho más concreto. Lo noto como un edificio con una base de hormigón más importante. Vos sabés que Aquello era construir los pisos rápidamente, pero... Saba después se arrepintió del hecho de que él no recurrió mucho a la rotación, que se le fundió el equipo físicamente. En una charla que tuvo con nosotros. Es más, cuando y después él, en la Argentina también. Cuando él dijo, y yo le apunté, y se notó que era una, no te digo cola de paja, pero él mal entendió y pensó lo que después se instaló, el tema de la cama. No, los jugadores no, te estoy diciendo si acaba de decir con el tema del físico. Y siempre cito, los profesionales especialmente que vienen de la Argentina, vienen acá y como que se sorprenden por cómo no aguanta el jugador paraguayo y la intensidad que ellos le quieren imprimir. Pero acá charlando con nosotros, Saba, cuando reconoce... me acuerdo porque le digo, entonces te equivocaste con el tema de la rotación, y él malentendió, y dijo, no, yo siempre hay un compromiso 100%, no, Facundo, te estoy diciendo por lo que vos, sí, capaz, allí sí me equivoqué, pero no, yo creo Otra que... frase, Manolo Dani, el 70 minutos. O sea, hay cosas muy puntuales que él deja como título, ¿verdad? Sí. Los 70 minutos que aguantaba el equipo y con lo que se encontró. Y después Zapac también dijo, él es muy profesional, no va a hablar del trabajo de otros, pero sí, hablamos del aspecto físico, dijo cuando le tocamos el tema también al presidente de Cerro, de ese momento de que estaba viviendo Cerro, lo de Manolo, cómo le llegaba al grupo, y él decía, era un técnico que
se está ganando el respeto y es muy profesional. Hay jugadores que no están, pero uno de sus favoritos es Viera. A Viera lo va a poner siempre. Y para él Viera es un volante ofensivo. Sí. Viera no va a ir jamás con el doble 6. No. Va a ser un volante de doble, pero siempre con perfil ofensivo. Y el mejor ejemplo de eso fue cuando se lesiona Morel y cantamos ahí en tiempo real que probablemente Fabricio iba a bajar, claro, y Wilder iba a cumplir ese rol. Y así fue, sí. Porque y mira que en Chile, porque el hincha Cerro de Pro Fabricio fue el más adelantado, claro, pero en Chile jugaron Morel, Piris y Fabricio. Si Fabricio y Wilder están juntos, el más adelantado es Wilder y Fabricio. La vez pasada tuvo que bajar a hacer dupla con Piris cuando se lesionó Jorge Morel. Así fue. 13:38, vamos acercándonos al territorio Fabio Martín. Para la última parte tenemos a Manolo Ovalito. ¿Qué tal, Ovalito? Mucha fuerza para Maluque, le quiso sacar algo a la comisaría séptima, que tiene tan mala gente como lo vieron, venía a trabajar para aquí, lo subieron a la patrullera, le quisieron ¿qué procedimiento poner algo, coimear con algo y... ¿En serio? Sí. Ya otra vez la el séptima. sábado cuando estaba viniendo la séptima, complicadísimo. Siempre, yo tengo una experiencia. Vos tenés una experiencia, exacto. Sí. Y bueno, cuando venía para la radio, el sábado, entrando a las 12 de la noche. Entonces fuerza para Malu, que ya hablamos hoy esta mañana. Estaba viendo la denuncia, porque hizo una denuncia, como debe ser. Yo le dije que tengan que insistir con eso, porque no puede ser, es algo muy grave. Sí, vi el texto. Inculparle colocándole cosas. Claro, imagínate que te plantean, hermano, para... No, una locura. Para hacer números. Y es un tipo laburador que viene acá a amanecer los sábados, de madrugada, de 24 horas se trabaja, no, qué locura, Qué bárbaro. Persigan a los delincuentes, señores, de la séptima. ¡Comisario! ¿Qué tanto ahí saben bien quiénes son? Lo peor. Edgar. Con Cubiertas Kumho Tire manejas sin preocupaciones porque tus Kumhos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Kumho. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Llegó Vale Otra de Pilsen. Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Fuerte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y está listo para que puedas encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Mucho movimiento en las intersecciones de la calle Río de Janeiro entre Avenida Perú y San José, para la gente que está circulando por esa zona.
No te olvides recargar tu tanque de combustible y tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Es momento de volver a llenar las gradas. Volvió el torneo local, la pasión, la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y apostar responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. A nivel internacional, hoy tenemos en España el partido entre Barcelona y Valencia, que va a arrancar a las 15 horas. Y recordando que ya nos estamos preparando otra vez para ver los grandes partidos que se vienen de Liga de Campeones. Mañana la primera semifinal, el Bayern recibe al Real Madrid, partido que va a arrancar a las 15 horas. Y el miércoles, la otra semifinal entre el Borussia Dortmund y el PSG, también a las 15 horas a nivel internacional. Sí. Y en Argentina hay que recordar que Vélez ya es primer finalista. Mañana se juega la otra semifinal, en este caso entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, para conocer al otro finalista. Este partido mañana 19 horas en el Mario Alberto Kempes. La final de la Superliga Argentina va a ser el 5 de mayo, el domingo, en la ciudad de Santiago del Estero. Así estamos con el tema. Sí, Santiago del Estero, la final, lo que tiene que ver con el fútbol argentino. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El Pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico es tan
con seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidomino.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Resultados de la 15ª fecha, recordando que hay un partido más hoy. Trinidense goleó a Sudamérica 4-0, Luqueño cayó de local ante Tacuaré 2-1 sobre la hora. 2 de mayo le ganó a Libertad 2-0, victoria de Guaraní 3-1 sobre Nacional ayer en Dos Bocas, y la goleada de Cerro 4-0 sobre General Caballero. Hoy, 19:30 horas, en el Osvaldo Domínguez Dide, Olimpia recibe a Ameliano. Atención con la tabla de ubicaciones: Libertad 32 puntos, Cerro Porteño 29, se puso a 3, Olimpia 25, si gana hoy se va a poner a 4 del equipo Gumarelo. El 2 de mayo tiene 24 puntos, Luqueño 22, a un punto se le coloca a Guaraní con su victoria de ayer. Sexto el equipo aurinegro 21 puntos, Ameliano 19, Tacuaré 18, Sudamérica 14, al igual que General Caballero. Con 10 está Nacional y Trinidense también con la misma cantidad de puntos, 10 unidades. En la tabla de promedio, Sudamérica último con 0,933, bajó del promedio 1 el equipo Danzarín. Mal está el equipo de Villa Elisa. General Caballero, el otro que por ahora está más comprometido, con 1,106, y un poquito más arriba nada más Tacuaré con 1,116. Estamos hablando de un punto de diferencia. En el acumulativo total de 3 años, General Caballero tiene 114 y Tacuaré 115. Qué duelo se da ahí por el tema del descenso. Y atención con la próxima fecha, la 16ª jornada que vamos a tener desde el viernes. Primer partido, Ameliano Guaraní en el Martín Torres, 17:30 horas. El viernes, Libertad Cerro Porteño en la Huerta, 20 horas. Mismo horario para Nacional Luqueño, que van a jugar el viernes por el compromiso internacional que tiene Nacional la siguiente semana. Entonces se juega viernes, Arsenio Rico, 20 horas en el mismo horario de Libertad Cerro. Para el sábado, un solo partido, Tacuarembó recibe a Trinidense en los Jardines del Querito. Para el domingo, General Caballero recibe a Olimpia en Carendí, 17 horas, y Sol de América recibe en Villa Elisa el 2 de mayo, 19:30 horas. En la intermedia hay un nuevo líder, el Recoleta, que él terminó ganando su partido de Resistencia 2-0. Encarnación también ganó de visitante su partido ante Martín Ledesma 2-1. Hoy hay 2 partidos más. En Villarrica 17:15 para Guaireña ante 3 de febrero de Ciudad del Este. Hoy en Villa Elisa 19:30 horas para el partido entre Tembetaré e Independiente de Campo Grande. Recoleta 10. San Lorenzo 8, Carapeguá 7, Fernando de la Mora 7, al igual que Encarnación, los principales lugares en la intermedia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones
cierre de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Bueno, volvemos hoy desde Olimpia. Sí, señor, 19 horas. Arrancamos la previa y cerramos el programa con lo de Manolo Jiménez. Exactamente, no se pierdan peligro de gol también, 21 horas por ABC TV. Nos vamos con Manolo. Hemos hecho buenos partidos en el pasado, unos mejores que otros, pero lo importante es que bien tenemos que estar haciendo las cosas cuando estamos ganando tanto, ¿no? Hoy el equipo ha salido muy enchufado, había mucha preocupación por la posible relajación, jugar entre semana, venir a hacer un partido interesante, podía dar pie a la confusión, pero el equipo ha hecho en el campo sobre lo que hemos hablado en pizarra, y la verdad que le hemos dado velocidad al juego, le hemos tenido arriba sometido a una gran intensidad que se han visto sorprendidos, ¿no? Quizás nos relajamos los últimos 10 minutos del primer tiempo, pero nuevamente el equipo se enganchó al partido otra vez, y lo más importante es que a pesar de los muchos cambios que ha habido, las muchas rotaciones que ha habido, todos los jugadores han intentado dar lo mejor. Pero dentro de esos cambios que dice usted, 5 jugadores que fueron titulares el jueves estuvieron hoy, y se nota también una recuperación muy buena porque el equipo fue ágil, rápido. Dentro de lo que trabajó, obviamente se vio eso en el campo de juego esta noche. Sí, bueno, eso depende de toda la mentalización. Como yo les digo, la concentración no es algo que se compra o algo que improvisa de ahora para allá, ¿no? Es decir, que los que han empezado eran conscientes de la importancia que tenía no relajarnos, porque íbamos a tener que hacer después un sobreesfuerzo si queríamos ganar el partido, y los que han entrado de nuevo han entrado con muchísima ilusión. Es decir, que estoy muy agradecido a los que vienen habitualmente jugando, que les facilitan las cosas a los que entran, ¿no? Terminar jugando con toda la banda, todo el costado derecho, con chavales de la formativa y jóvenes como Ronaldo, como Cabaña y Aguayo, para mí me llena de satisfacción. Juanma Figueredo, ABC Carita. Manolo, buenas noches. Ha logrado, me parece, posicionar a Cerro de vuelta allí cerquita, un triunfo de la punta. Se nota un grupo comprometido de vuelta, con practicidad, me parece, sin dar muchos rodeos, muchas vueltas. Y se viene unos partidos realmente bastante importantes. O sea, Libertad Cerro no le gana hace tiempo en la Tuyucuá, después viene el viaje a Lima, posteriormente el Clásico. Esa concentración es un poco lo que debe mantener Cerro, ¿te parece, a partir de ahora para lograr llegar a la punta primeramente de la apertura? Bueno, sí, no hay dos partidos iguales, y evidentemente que los derbis, los enfrentamientos de Copa, pues te hacen vivir sensaciones diferentes, ¿no? Siempre que te lleve a la intensidad está bien, siempre que te lleve a la ansiedad no está bien, ¿no? Es decir, yo creo que el equipo está haciendo bien las cosas. El fútbol es un deporte de mucha estrategia, de mucha concentración, de mucho esfuerzo, de mucha táctica, y como deporte grupal todos dependemos de todo, por lo tanto es evidente que se puede dar cualquier resultado, pero que no está en negocio, no es negociable que Cerro salga a no ganar. Eso es indudable. Unas veces con más precauciones, otras veces con menos precauciones, pero siempre desde el orden táctico que nos invite el partido. Justamente viene mencionando las rotaciones, los chicos que ingresan desde el banco, los distintos jugadores con las cargas.
Pero justamente eso, esta goleada de Cerro Porteño solamente se explica con, independientemente de las rotaciones que usted viene realizando, los jugadores que entran y lo hace de buena manera. Uno quizás puede acusar eso a un buen entendimiento, una buena conversación, una buena comunicación de parte de usted y su cuerpo técnico para con el plantel, y también consultarle por la situación de Jorge Morel, si ya se sabe la lesión que tiene o la gravedad de su lesión. Primero, en cualquier profesión, en el fútbol igual, las personas que integran el equipo son personas, después futbolistas. Y para mí es muy importante llegar a la persona, conocerle, saber de sus inquietudes, sus problemas, y de esa forma es más fácil conocerle y darle lo que necesitan, ¿no? Son chicos excelentes. He llegado a un club grande con una planificación hecha, y teníamos que ir contra el reloj y contra todos, ¿no? Hemos ido escalando y acortando puntos a nuestros rivales con mucho esfuerzo, no ha sido nada fácil, con victorias basadas en buen juego en muchos partidos, y lo más importante, con victorias, que es lo que necesitábamos, puntos, ¿no? Yo creo que el titular sabe que es titular gracias al esfuerzo de su compañero que no juega, y el compañero que entra desde el banco sabe el esfuerzo que ha hecho el compañero que ha empezado para que él termine el partido. Compromiso se llama eso, y si en una colectividad no hay compromiso, no existe el equipo. Jorge Morel, mejor, a ver si llega para el viernes o va a ser muy precipitado, no sé, eso son cosas de los médicos, pero el chico está mañana y tarde esforzando para llegar lo antes posible. Quería consultarle las palabras que le dedica a Gabriel Aguayo, debido a que la evolución del joven está haciendo partido tras partido en mejoría. Bueno, estoy muy orgulloso de Gabriel, porque el chico, todo el mundo lo veía como una necesidad por la falta de minutos en los muchos partidos que llevaba ya Cerro jugando, pero no es una obligación, es un premio a su calidad. Y lo que quiero que estas palabras las escuche pues todo el parque. Muchos aguayos hacen falta para defender la camiseta de Cerro y venir de la casa, ¿no? Es decir, que soy eminentemente canterano en todos los equipos donde he estado. Creo en la juventud y en las ganas y en la ilusión de querer ir arriba, y Aguayo es el inicio, Portillo le sigue, Saipáez, y espero a muchos más. Lo que más deseo, ayudarle a chicos que con toda la